Argentina, fines del siglo XX y comienzos del XXI, un país de contrastes, cultura vibrante y paisajes que dejan huella. En este viaje por los años 90 y 2000, recorreremos no solo sus destinos más emblemáticos, como Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche, sino también las historias, tendencias y transformaciones que marcaron a toda una generación. Argentina en esa época fue un crisol de identidad. Los 90 trajeron oleadas de cambios económicos, influencias globales y una explosión cultural en música, cine y moda. Los 2000, por su parte, consolidaron ciudades y regiones como polos turísticos atractivos para visitantes de todo el mundo, perfeccionando servicios, experiencias al aire libre, actividades de aventura y gastronomía regional. Imagina caminar por las calles de Buenos Aires, una metrópolis con historia colonial y barrios que parecen museos al aire libre. Aquí conviven el tango, cafés centenarios y movimientos culturales que, en los años 90 y 2000, consolidaron a la ciudad como una capital latinoamericana de arte y vida nocturna. Desde allí, nos trasladamos a la costa atlántica, a Mar del Plata, conocida como La Feliz, una ciudad balnearia que en cada verano late con fuerza, con playas, festivales, teatros y un paseo marítimo que fue punto de encuentro para generaciones de argentinos y turistas. Más hacia el interior, la provincia de Córdoba mezcla historia jesuítica con una juventud universitaria vibrante, sierras que invitan a la aventura y una escena musical propia que se hizo sentir con fuerza en los 2000. Siguiendo hacia el oeste, Mendoza se abre como un oasis entre montañas y viñedos, capital mundial del vino Malbec, cuna de bodegas que hoy son destinos imperdibles para quienes buscan enoturismo y paisajes imponentes al pie de la cordillera de los Andes. En la Patagonia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche forman un corredor de naturaleza pura, lagos de aguas cristalinas, bosques milenarios y, en invierno, centros de esquí que se convirtieron en referencias regionales durante los 90 y los 2000. Aquí la aventura va desde travesías en kayak hasta ascensos por senderos rodeados de cumbres nevadas. A lo largo de este vídeo viajaremos no solo geográficamente, sino también en el tiempo. Descubriremos cómo estos lugares se posicionaron en el mapa turístico global, cómo las culturas locales se entrelazaron con visitantes de todo el mundo y qué legado dejaron aquellos años tan dinámicos en la esencia de Argentina. Prepárate para un recorrido lleno de historia, paisajes, anécdotas y datos fascinantes sobre un país que, a finales del siglo XX y a comienzos del XXI, reinventó su forma de mostrarse al mundo. Nos encontramos en la Avenida Corrientes, una de las arterias más emblemáticas de Buenos Aires, con la mirada puesta en el Obelisco, el gran icono de la ciudad. Esta avenida no es solo una calle, es un símbolo de la vida cultural porteña, especialmente durante los años 90 y los primeros 2000. Corrientes fue, y sigue siendo, sinónimo de teatros, librerías, pizzerías históricas y vida nocturna. En esta época, caminar por aquí significaba cruzarse con marquesinas encendidas, filas para ver comedias, revistas musicales o grandes obras del teatro argentino, muchas de ellas protagonizadas por figuras que marcaron una era. El Obelisco, inaugurado en 1936 para conmemorar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires, se convirtió durante los 90 en punto de encuentro, escenario de celebraciones deportivas, manifestaciones sociales y festejos masivos. Desde campeonatos de fútbol hasta recitales y concentraciones espontáneas, este cruce entre Corrientes y la Avenida 9 de Julio fue testigo directo de la vida urbana argentina. Durante los años 90, la zona vivió una revitalización comercial y cultural. Las librerías abiertas hasta la madrugada reforzaron la idea de que Buenos Aires era una ciudad que no dormía. Comprar un libro después de un espectáculo o sentarse a comer una pizza de mozzarella al filo de la medianoche era parte del ritual porteño. Corrientes también fue clave en la difusión del tango y del rock nacional. En esta misma avenida convivían salas históricas con nuevos espacios culturales que, a finales de los 90 y principios de los 2000, impulsaron una renovación artística y musical que aún hoy define la identidad de la ciudad. Mirando al Obelisco, es imposible no entender por qué este lugar se transformó en una postal obligatoria para visitantes de todo el mundo. Aquí convergen historia, cultura popular, arquitectura y la energía constante de una ciudad que, incluso en momentos de crisis, nunca dejó de expresarse.
Avenida Corrientes no es solo una introducción a Buenos Aires, es una declaración de intenciones. Una ciudad intensa, cultural y profundamente viva, especialmente en aquellos años que marcaron a toda una generación. Frente a nosotros se alza la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional y uno de los edificios políticos más reconocibles de Argentina. Ubicada en la Plaza de Mayo, este espacio ha sido, durante más de 2 siglos, el epicentro de la historia política, social y cultural del país. La Casa Rosada ocupa el mismo solar donde funcionó el antiguo fuerte de Buenos Aires en época colonial. Su color rosado, adoptado oficialmente a fines del siglo XIX, se convirtió con el tiempo en un símbolo nacional. Existen varias teorías sobre su tonalidad, pero la más aceptada sostiene que se buscó un color intermedio entre el rojo y el blanco, representando la conciliación política tras décadas de enfrentamientos civiles. Durante los años 90 y los primeros 2000, este edificio fue escenario de decisiones clave que marcaron profundamente a la Argentina contemporánea. Desde aquí se gobernó en un periodo de grandes transformaciones económicas, apertura internacional, y posteriormente, de fuertes tensiones sociales que desembocaron en la crisis de 2001. La Plaza de Mayo, justo frente a la Casa Rosada, fue en esos años un espacio de expresión constante. Manifestaciones, concentraciones políticas, celebraciones deportivas y reclamos sociales convivieron en este mismo lugar. Un elemento central del paisaje son las Madres de Plaza de Mayo, que desde 1977 realizan rondas semanales reclamando memoria y justicia, una presencia que continuó con fuerza durante los 90 y los 2000. En esta época, la Casa Rosada también comenzó a abrirse más al turismo. Las visitas guiadas permitieron a ciudadanos y viajeros recorrer espacios históricos como el Patio de las Palmeras o el Salón Blanco, donde se realizan actos oficiales y recepciones diplomáticas. Desde aquí se puede observar cómo Buenos Aires combina su rol de capital política con la vida cotidiana. Oficinistas, turistas, fotógrafos y manifestantes compartiendo un mismo escenario urbano. Esta superposición constante es una de las claves para entender la dinámica de la ciudad. La Casa Rosada no es solo un edificio gubernamental. Es un testigo permanente de los cambios, las crisis y las reconstrucciones que definieron a la Argentina de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Frente a nosotros se encuentra el Cabildo de Buenos Aires, uno de los edificios más antiguos y simbólicos de la ciudad. Este lugar es clave para entender el origen político de la Argentina y su evolución hasta la actualidad. El Cabildo fue construido durante el periodo colonial como sede del gobierno local y del sistema judicial. Aquí se tomaban decisiones administrativas, se impartía justicia y se organizaba la vida cotidiana de la ciudad. El edificio original data del siglo XVIII, aunque su estructura fue modificada varias veces a lo largo del tiempo debido a reformas urbanas y demoliciones parciales. El 25 de mayo de 1810, este lugar fue escenario de la Revolución de Mayo, el acontecimiento que marcó el inicio del proceso de independencia argentina del dominio español. Desde entonces, el Cabildo quedó ligado de manera permanente a la identidad nacional. Durante los años 90 y los primeros 2000, el Cabildo funcionó como museo histórico, recibiendo tanto a estudiantes como a turistas internacionales. En esa época se reforzó su rol educativo, con exposiciones dedicadas a la vida colonial, documentos originales y recreaciones de la Buenos Aires de comienzos del siglo XIX. Una curiosidad arquitectónica, el Cabildo original tenía 11 arcos, pero hoy solo conserva 5. Las reformas de la Avenida de Mayo y la ampliación de la ciudad a fines del siglo XIX obligaron a reducir su tamaño. A pesar de ello, su fachada blanca y su torre central siguen siendo una de las imágenes más reconocibles del casco histórico porteño. En los 90, mientras la ciudad avanzaba hacia una modernización acelerada, el Cabildo permanecía como un recordatorio visible del pasado colonial, contrastando con los edificios administrativos y financieros que lo rodean. Esta convivencia entre lo antiguo y lo moderno es una constante en Buenos Aires. Hoy, al observar el Cabildo, no solo vemos un edificio histórico, sino un punto de conexión entre la Buenos Aires colonial y la ciudad dinámica que se proyectó al mundo a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Nos encontramos frente al Congreso de la Nación Argentina, uno de los edificios institucionales más imponentes de Buenos Aires y una pieza central del eje cívico que une la Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso a través de la Avenida de Mayo.
La construcción del Congreso comenzó en 1898 y fue inaugurado oficialmente en 1906, aunque las obras continuaron durante varios años más. Su diseño, de inspiración grecorromana, refleja la ambición de la Argentina de principios del siglo XX, cuando el país se proyectaba como una potencia emergente en el escenario internacional. La gran cúpula verde, revestida originalmente en cobre, alcanza más de 80 metros de altura y se convirtió rápidamente en un hito visual de la ciudad. En su momento, fue una de las estructuras más altas de Buenos Aires y simbolizaba el poder legislativo y la solidez institucional del Estado. Durante los años 90 y los primeros 2000, este edificio fue escenario de intensos debates parlamentarios en un contexto de profundas transformaciones políticas y económicas. Desde aquí se discutieron reformas clave, privatizaciones, cambios constitucionales y leyes que influyeron directamente en la vida cotidiana de millones de argentinos. La Plaza del Congreso, justo frente al edificio, se consolidó en ese periodo como un espacio de expresión ciudadana. Manifestaciones sindicales, protestas sociales y concentraciones políticas formaron parte del paisaje urbano, especialmente en los años previos y posteriores a la crisis de 2001. Un detalle interesante es la riqueza artística del edificio. Esculturas, relieves y mármoles provenientes de distintos países reflejan el carácter cosmopolita de la arquitectura porteña de finales del siglo XIX. Muchas de estas piezas llegaron a Buenos Aires como parte de un proyecto que buscaba equiparar la ciudad con las grandes capitales europeas. En los años 90, el Congreso también comenzó a abrirse más al turismo, ofreciendo visitas guiadas que permitían conocer el recinto de la Cámara de Diputados, el Senado y los salones históricos, fortaleciendo su rol como espacio institucional y cultural. Mirando este edificio, se entiende por qué Buenos Aires es conocida como la París de Sudamérica. El Congreso no solo representa el poder legislativo, sino también una época en la que la arquitectura fue utilizada como declaración de identidad nacional. Estamos caminando por la calle Florida, una de las peatonales más famosas de Buenos Aires y un reflejo directo de la vida urbana y comercial de la ciudad, especialmente durante los años 90 y los primeros 2000. Florida nació como una calle residencial en el periodo colonial, pero con el paso del tiempo se transformó en el corazón comercial del centro porteño. A comienzos del siglo XX ya era una zona de tiendas elegantes, galerías y cafés frecuentados por la alta sociedad. Ese carácter se mantuvo, con cambios, hasta finales del siglo XX. Durante los años 90, Florida vivió una etapa de intensa actividad. Grandes marcas internacionales, casas de cambio, galerías comerciales y tiendas de souvenirs convivían con artistas callejeros, músicos y bailarines de tango que se convirtieron en parte inseparable del paisaje. Para muchos turistas, este fue el primer contacto directo con la cultura urbana porteña. Uno de los puntos más emblemáticos es la intersección con la Avenida Corrientes, conocida popularmente como la esquina de la peatonal. Desde aquí, Florida se extiende hacia la Plaza San Martín y hacia el centro financiero, conectando zonas históricas con áreas modernas. En esta calle también se encuentran edificios icónicos como las Galerías Pacífico, inauguradas a fines del siglo XIX y restauradas en la década de 1990. Su cúpula central, decorada con murales de reconocidos artistas argentinos, se convirtió en un atractivo cultural además de comercial. Durante los primeros años 2000, especialmente tras la crisis económica de 2001, Florida reflejó de manera muy visible los cambios sociales del país. Aumentó la presencia de vendedores ambulantes y el perfil del comercio se transformó, mostrando una ciudad que se adaptaba rápidamente a nuevas realidades económicas. A pesar de esos cambios, Florida nunca perdió su rol como punto de encuentro. Oficinistas, turistas, estudiantes y artistas compartían este espacio a cualquier hora del día, generando una mezcla única que definió el pulso del centro porteño durante más de una década. Recorrer la calle Florida es entender cómo Buenos Aires vive, se reinventa y se muestra al mundo. Una calle que, más allá de las modas, sigue siendo una postal viva de la ciudad. Nos encontramos en Galerías Pacífico, uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires, donde la historia, el arte y el comercio se encuentran en un mismo espacio. Ubicado en la esquina de Florida y Avenida Córdoba,
Este edificio es una referencia obligada para locales y visitantes. El edificio fue inaugurado en 1896 y originalmente fue concebido para albergar el proyecto del Bon Marché argentino, inspirado en los grandes almacenes de París. Aunque ese proyecto comercial inicial no prosperó, el edificio se consolidó con el tiempo como un punto clave de la vida urbana porteña. Uno de los grandes atractivos de Galerías Pacífico es su cúpula central. Restaurada e inaugurada nuevamente en 1990, está decorada con murales de artistas fundamentales del arte argentino del siglo XX, entre ellos Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Lino Enea Spilimbergo y Demetrio Urruchua. Este conjunto artístico convirtió al centro comercial en un espacio cultural accesible para todo público. Durante los años 90, Galerías Pacífico simbolizó la renovación del centro porteño. Su reapertura marcó una nueva etapa de modernización, combinando marcas internacionales, diseño contemporáneo y patrimonio histórico. Para muchos visitantes extranjeros, fue una sorpresa encontrar arte de alto nivel en el interior de un shopping. En los primeros años 2000, el edificio continuó siendo un punto de encuentro clave, incluso en contextos económicos complejos. Su ubicación estratégica, conectando el microcentro con la zona norte de la ciudad, lo mantuvo como un lugar de paso constante para turistas, trabajadores y estudiantes. Un dato poco conocido es que, durante distintos periodos del siglo XX, el edificio tuvo usos muy diversos, incluyendo oficinas públicas y dependencias del Estado, antes de consolidarse definitivamente como centro comercial y cultural. Hoy, al mirar hacia la cúpula, Galerías Pacífico nos recuerda una característica muy porteña: la capacidad de reutilizar el patrimonio histórico sin perder identidad, integrando pasado y presente en un mismo recorrido urbano. Frente a nosotros se encuentra el Centro Naval, uno de los edificios más elegantes y representativos del centro histórico de Buenos Aires. Ubicado sobre la calle Florida, este edificio ha sido, desde comienzos del siglo XX, un punto de referencia institucional, social y arquitectónico. El Centro Naval fue inaugurado en 1914 y diseñado por los arquitectos franceses Louis Marie, Henri Sortais y Jules Dormal, el mismo profesional que participó en la finalización del Teatro Colón y del Congreso Nacional. Su estilo academicista francés refleja claramente la influencia europea que marcó a la arquitectura porteña de esa época. Originalmente concebido como sede social y cultural de la Armada Argentina, el edificio albergó salones de reunión, bibliotecas, restaurantes y espacios para eventos. Desde sus inicios, fue un lugar frecuentado por oficiales navales, diplomáticos y figuras destacadas de la vida pública. Durante los años 90 y los primeros 2000, el Centro Naval mantuvo su perfil institucional, pero también se integró al ritmo cotidiano del microcentro. Para muchos transeúntes y turistas, este edificio llamaba la atención por su fachada imponente, sus balcones ornamentados y su presencia sobria en medio del movimiento constante de la peatonal Florida. Un dato interesante es que en su interior funciona una de las bibliotecas navales más importantes de América Latina, especializada en historia marítima, navegación y geopolítica. Además, su restaurante fue durante décadas un espacio tradicional para almuerzos formales y encuentros institucionales. En contraste con los comercios modernos que lo rodean, el Centro Naval representa una Buenos Aires más formal y clásica, una ciudad que a fines del siglo XX convivía entre la modernización acelerada y la preservación de su herencia histórica. Observar este edificio es entender cómo el centro porteño no solo fue un espacio comercial, sino también un escenario donde instituciones centenarias siguieron marcando presencia durante los años 90 y 2000, aportando continuidad y memoria urbana. Nos trasladamos al barrio de Retiro, una de las zonas más estratégicas y contrastantes de Buenos Aires. Frente a nosotros se levanta el Hotel Sheraton Buenos Aires, durante décadas uno de los grandes símbolos del turismo internacional y de la hotelería de alto nivel en la ciudad. El hotel fue inaugurado en 1972 y se convirtió rápidamente en un referente para viajeros de negocios, delegaciones oficiales y turismo internacional. Su ubicación, junto a la Plaza San Martín y muy cerca de estaciones ferroviarias, terminales de ómnibus y el puerto, lo posicionó como un punto clave de acceso a la ciudad. Durante los años 90, el Sheraton representó la imagen de una Buenos Aires abierta al mundo. Fue sede de conferencias internacionales, encuentros empresariales,
eventos diplomáticos y alojó a celebridades, músicos y figuras políticas que visitaban Argentina en una etapa de fuerte proyección global. En los primeros 2000, incluso en medio de un contexto económico complejo, el hotel mantuvo su estatus como ícono de la hotelería porteña. Para muchos viajeros, alojarse aquí significaba una experiencia urbana completa, vistas al Río de la Plata, cercanía al centro histórico y acceso directo a los principales corredores de la ciudad. El barrio de Retiro, que rodea al hotel, es una síntesis muy clara de Buenos Aires. Conviven palacios de estilo francés, edificios modernos, espacios verdes como la Plaza San Martín, a pocas cuadras, una de las villas urbanas más antiguas de la ciudad. Esta superposición de realidades fue especialmente visible durante los años 90 y 2000. Un dato interesante es que el Sheraton fue uno de los primeros grandes hoteles de cadena internacional en consolidarse en Buenos Aires, marcando un antes y un después en los estándares de servicio, eventos corporativos y turismo de congresos. Mirando este edificio, entendemos cómo Retiro funcionó como puerta de entrada al país para miles de visitantes. Un barrio donde la historia, la infraestructura y el movimiento constante definieron el pulso de la ciudad a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Nos encontramos en la zona de Catalinas Norte, uno de los distritos empresariales más importantes de Buenos Aires y un claro ejemplo de la modernización urbana que tomó fuerza durante los años 90. Frente a nosotros se alzan la Torre Catalinas Plaza y la Torre Alem Plaza, dos edificios que marcaron el perfil corporativo de la ciudad a finales del siglo XX. Este sector comenzó a desarrollarse intensamente a partir de la década de 1970, pero fue en los años 90 cuando consolidó su identidad como centro financiero y empresarial de alcance regional. La Torre Catalinas Plaza, inaugurada en 1997, se convirtió rápidamente en uno de los edificios de oficinas más prestigiosos de la ciudad. Con una altura superior a los 140 metros y una arquitectura sobria y funcional, representó la llegada de estándares internacionales en espacios corporativos, atrayendo a multinacionales, bancos y grandes empresas. Muy cerca se encuentra la Torre Alem Plaza, inaugurada en el año 2000. Su diseño moderno y su integración con el entorno urbano reforzaron la imagen de Buenos Aires como una ciudad preparada para competir con otros centros financieros de América Latina. En los primeros años 2000, este edificio fue sinónimo de expansión corporativa y nuevos modelos de trabajo. Durante los años 90, Catalinas Norte simbolizó una Argentina orientada a la apertura económica y a la inversión extranjera. Las torres de vidrio y acero contrastaban fuertemente con la arquitectura clásica del centro histórico, marcando una nueva etapa en el desarrollo urbano porteño. Un dato interesante es que esta zona fue construida en terrenos ganados al Río de la Plata, producto de sucesivos rellenos realizados a lo largo del siglo XX. Donde hoy vemos rascacielos, antes había costa, muelles y actividad portuaria. En los primeros 2000, especialmente tras la crisis de 2001, Catalinas Norte también reflejó los cambios del país, oficinas que se reconfiguraban, empresas que se retiraban y otras que llegaban, mostrando la capacidad de adaptación de la ciudad frente a escenarios complejos. Este conjunto de torres no solo transformó el skyline de Buenos Aires, sino que definió una nueva forma de vivir y trabajar la ciudad, consolidando a Catalinas Norte como uno de los símbolos urbanos más claros de los años 90 y 2000. Nos encontramos en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, en el barrio de Puerto Madero, una de las zonas que mejor representa la gran transformación urbana de Buenos Aires durante los años 90. Puerto Madero fue durante décadas un área portuaria en desuso. A partir de 1989 comenzó un ambicioso plan de renovación que lo convirtió en un barrio moderno, con edificios residenciales, oficinas, restaurantes y amplios espacios públicos junto al Río de la Plata. En los años 90, este proyecto se transformó en un símbolo de la nueva Buenos Aires. La plaza que vemos lleva el nombre de Pablo Ruiz Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Aquí se encuentra la escultura El Pescador, una obra en bronce realizada por el propio Picasso, instalada en Buenos Aires en 1994 como parte de un gesto cultural que reforzó el vínculo artístico entre Argentina y Europa. La presencia de una obra de Picasso en el espacio público fue un hecho significativo para la ciudad. En los años 90,
Este tipo de intervenciones buscaban posicionar a Buenos Aires como una capital cultural internacional, integrando arte contemporáneo en el nuevo paisaje urbano. La plaza funciona como un espacio de transición entre los antiguos DAX reciclados y las torres modernas que comenzaron a surgir a fines de los 90 y principios de los 2000. Aquí, el diseño urbano prioriza el espacio abierto, la circulación peatonal y la relación visual con el río, algo poco común en la Buenos Aires tradicional. Un detalle interesante es que muchas de las plazas de Puerto Madero llevan nombres de figuras culturales y políticas internacionales y argentinas, reforzando la identidad cosmopolita del barrio. La Plaza Picasso, en particular, subraya la apuesta por el arte como parte de la experiencia urbana cotidiana. Durante los primeros años 2000, este sector se consolidó como uno de los paseos preferidos tanto por turistas como por residentes, especialmente para caminar, andar en bicicleta o simplemente observar el contraste entre el pasado industrial y la arquitectura contemporánea. Estar aquí es entender cómo Buenos Aires, en apenas una década, logró reinventar una zona olvidada y transformarla en una de las postales más reconocibles del país. Frente a nosotros se alza la Torre Buschard, uno de los rascacielos más representativos de la Buenos Aires de los años 90 y una pieza clave en la transformación del área de Catalinas Norte y Puerto Madero. La Torre Buschard fue inaugurada en 1994 y, con sus aproximadamente 150 metros de altura y más de 40 pisos, se convirtió rápidamente en uno de los edificios más altos de la ciudad en ese momento. Su construcción marcó un punto de inflexión en el desarrollo de edificios corporativos de gran escala en Buenos Aires. El diseño de la torre responde a una arquitectura moderna y funcional, con fachada vidriada y líneas sobrias, siguiendo estándares internacionales de oficinas que comenzaban a imponerse en América Latina durante los años 90. Este tipo de edificios estaba pensado para albergar grandes empresas, bancos y multinacionales que buscaban presencia en el nuevo distrito financiero porteño. Durante esa década, la Torre Buschard simbolizó el crecimiento del sector corporativo y la consolidación de Buenos Aires como centro de negocios regional. Muchas empresas instalaron aquí sus oficinas centrales, atraídas por la ubicación estratégica, la cercanía al puerto, al microcentro y a los nuevos desarrollos de Puerto Madero. Un dato interesante es que la torre fue concebida en un momento en el que la ciudad comenzaba a mirar hacia el río nuevamente. A diferencia del Buenos Aires tradicional, que durante años le dio la espalda al Río de la Plata, estos nuevos edificios aprovecharon vistas abiertas y una relación más directa con el entorno costero. En los primeros años 2000, la Torre Buschard siguió siendo un símbolo del skyline moderno de la ciudad, incluso en un contexto económico desafiante. Su presencia reflejaba una Buenos Aires que ya había cambiado su perfil urbano y que difícilmente volvería atrás. Hoy, al observar la Torre Buschard, entendemos cómo los años 90 redefinieron la escala vertical de la ciudad. Este edificio no solo alteró el paisaje, sino que abrió el camino para el desarrollo de nuevas torres y consolidó definitivamente esta zona como uno de los núcleos corporativos más importantes del país. Nos encontramos frente a los edificios Buschard Plaza y República, dos construcciones que ayudan a completar el perfil corporativo moderno que Buenos Aires consolidó durante los años 90 y comienzos de los 2000. Buschard Plaza forma parte del desarrollo inmobiliario que acompañó el crecimiento del distrito financiero de Catalinas Norte. Su arquitectura responde a los nuevos estándares de oficinas de finales del siglo XX, diseño funcional, fachadas vidriadas y espacios pensados para empresas de gran escala. Durante los años 90, este tipo de edificios atrajo a compañías internacionales que buscaban instalarse en una ciudad cada vez más integrada a los circuitos económicos globales. Muy cerca se encuentra el edificio República, inaugurado en 1999, uno de los hitos arquitectónicos más destacados de esa etapa. Con más de 150 metros de altura y 44 pisos, fue durante varios años el edificio más alto de Buenos Aires. Su construcción marcó un punto culminante del proceso de verticalización iniciado en la década del 90. El edificio República fue concebido como torre corporativa de alto nivel, incorporando tecnologías modernas para la época, sistemas de climatización central y amplias plantas de oficinas. Su silueta esbelta y su presencia dominante reforzaron la imagen de una ciudad que apostaba por el crecimiento vertical y la modernización urbana. Durante los primeros años 2000, estos edificios reflejaron con claridad el contraste del momento,
una infraestructura pensada para la expansión económica, coexistiendo con un país atravesado por fuertes tensiones sociales y cambios estructurales. Esa dualidad quedó grabada en el paisaje urbano. Un dato interesante es que todo este sector se desarrolló sobre terrenos ganados al Río de la Plata, lo que explica la relativa amplitud de calles y espacios abiertos, algo poco común en el casco histórico porteño. Observar Buschardt Plaza y el edificio República es entender cómo Buenos Aires redefinió su identidad urbana a fines del siglo XX. Aquí, el skyline moderno convive con la memoria portuaria y con una ciudad que, en los años 90 y 2000, buscó posicionarse como capital financiera y de negocios de la región. Estamos en Puerto Madero, el barrio más joven de Buenos Aires y uno de los proyectos de renovación urbana más ambiciosos de América Latina a finales del siglo XX. Originalmente, esta zona fue concebida a fines del siglo XIX como puerto de la ciudad. Sin embargo, su diseño quedó obsoleto rápidamente, y durante gran parte del siglo XX, los docks y depósitos permanecieron abandonados, separados de la vida cotidiana de Buenos Aires. El punto de inflexión llegó a partir de 1989, cuando comenzó un proceso de reconversión urbana sin precedentes. Durante los años 90, Puerto Madero pasó de ser un área industrial en desuso a convertirse en un barrio moderno, con oficinas, viviendas de alto nivel, universidades, hoteles y una oferta gastronómica que atrajo tanto a locales como a turistas. Los antiguos docks de ladrillo rojo fueron reciclados respetando su estructura original, una decisión clave que permitió conservar la memoria portuaria del lugar. En su interior se instalaron restaurantes, bares y oficinas, creando un contraste muy marcado entre arquitectura histórica y diseño contemporáneo. Un rasgo distintivo de Puerto Madero es que todas sus calles llevan nombres de mujeres destacadas de la historia argentina y latinoamericana, una decisión simbólica tomada durante el proceso de urbanización y que lo diferencia del resto de la ciudad. Durante los años 90 y los primeros 2000, Puerto Madero se convirtió en una postal de la nueva Buenos Aires, una ciudad que miraba nuevamente al Río de la Plata, incorporaba espacios verdes, priorizaba el paseo peatonal y apostaba por una imagen cosmopolita. Aquí también se consolidó el turismo de negocios y congresos, con la llegada de hoteles internacionales y edificios corporativos de última generación. Al mismo tiempo, el barrio se transformó en uno de los lugares más elegidos para caminar, correr o simplemente observar el skyline moderno reflejado en los diques. En los primeros años 2000, incluso tras la crisis de 2001, Puerto Madero mantuvo su crecimiento y terminó de afianzarse como uno de los barrios más exclusivos y reconocibles de la ciudad, tanto a nivel nacional como internacional. Recorrer Puerto Madero es entender cómo Buenos Aires supo reinventarse en apenas una década. Un barrio que sintetiza el espíritu de los años 90 y 2000, transformación, apertura al mundo y una nueva forma de vivir la ciudad junto al río. Nos encontramos frente al Puente de la Mujer, uno de los íconos más reconocibles de Puerto Madero y un ejemplo de cómo la ciudad integró arte, diseño y funcionalidad durante los años 90. Este puente peatonal fue inaugurado en 2001 y diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, reconocido internacionalmente por sus obras modernas y escultóricas. Su estructura de acero y cables blancos, que gira sobre un eje central, permite el paso de embarcaciones y a la vez funciona como una escultura urbana que define el skyline del barrio. El Puente de la Mujer no solo es un paso peatonal, es un homenaje a la mujer, reflejado en su nombre y en la disposición de sus cables inclinados, que simbolizan la figura de una pareja bailando tango. Este detalle conecta directamente con la identidad porteña y con el rescate cultural que caracterizó a Puerto Madero durante su transformación. Durante los años 90, el área alrededor del puente todavía estaba en proceso de reconversión, con antiguos docks en restauración y las primeras torres corporativas y residenciales comenzando a marcar la nueva fisonomía del barrio. El puente se convirtió en un símbolo del cambio, la modernidad de Buenos Aires mirando hacia el río, integrando diseño urbano, arte y paseo peatonal. Un dato interesante es que el Puente de la Mujer fue uno de los primeros ejemplos en la ciudad de arquitectura de autor aplicada al espacio público. Su giro mecánico, que permite que las embarcaciones pasen por debajo, demuestra la combinación de estética y funcionalidad que caracteriza a esta obra. Hoy,
Caminar por el Puente de la Mujer es un ritual tanto para turistas como para porteños. Desde aquí se puede apreciar el contraste entre los antiguos docks de ladrillo, los modernos edificios de vidrio y acero, y la extensión del Río de la Plata al horizonte. Este puente simboliza, en pocos metros, la esencia de Buenos Aires a fines del siglo XX y comienzos del XXI, historia, modernidad, arte y una ciudad que se reinventó junto al río. Nos encontramos frente al buque Museo Fragata Ara Presidente Sarmiento, uno de los patrimonios navales más importantes de Argentina y un testigo silencioso de la historia marítima del país. Este barco, hoy convertido en museo, está amarrado en Puerto Madero, recordándonos la relación histórica de Buenos Aires con el río y el mar. La fragata fue construida en 1897 en los astilleros de Glasgow, Escocia, y sirvió durante décadas como buque escuela de la Armada Argentina. Su misión principal fue entrenar a generaciones de cadetes navales, realizando viajes de instrucción por los 5 continentes. Entre sus travesías, visitó puertos de Europa, Asia, África y América, convirtiéndose en un verdadero embajador flotante de Argentina. En 1961, tras más de 6 décadas de servicio activo, la fragata fue desarmada y transformada en museo, preservando su estructura original y su historia. Durante los años 90 y primeros 2000, se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Madero, ofreciendo visitas guiadas que permiten recorrer cubiertas, camarotes, sala de máquinas y el puente de mando. Un detalle curioso es que la fragata conserva su aparejo original y su casco de acero, con más de 80 metros de eslora, lo que permite a los visitantes experimentar de cerca cómo era la vida a bordo de un buque escuela de fines del siglo XIX y principios del XX. En los años 90, el museo también fue utilizado para actividades educativas, exposiciones temporales y eventos culturales relacionados con la historia marítima argentina. Puerto Madero, con su renovado frente costero, ofrece el escenario ideal para que este buque histórico destaque. La combinación de diques restaurados, modernos edificios corporativos y la presencia de la fragata Sarmiento crea un contraste único, pasado naval y modernidad urbana conviviendo en pocos metros. Visitar la fragata Ara Presidente Sarmiento es más que subir a un barco, es viajar en el tiempo, conocer la historia de la Armada Argentina y comprender cómo Buenos Aires ha conservado su vínculo con el río y con la tradición marítima a lo largo de los siglos, incluso mientras se transformaba en una ciudad moderna y cosmopolita durante los años 90 y 2000. Nos encontramos en el dique 4 de Puerto Madero, en la zona donde durante los años 2000 funcionó Opera Bay, un espacio emblemático de vida nocturna y entretenimiento en Buenos Aires. Este lugar no era un edificio residencial ni una torre corporativa, sino un complejo de ocio y gastronomía diseñado para albergar discotecas, restaurantes, espectáculos en vivo y eventos sociales de gran escala. Opera Bay contaba con habilitación oficial para funcionar como restaurante, cantina y local de baile, con una capacidad para más de 2.000 personas, lo que lo convertía en uno de los centros de entretenimiento más grandes de la ciudad en ese momento. Su estructura estaba pensada para ofrecer diferentes ambientes dentro del mismo complejo, incluyendo un salón de eventos, áreas con música en vivo, pista de baile y terrazas con vistas al dique, generando una experiencia integral para quienes lo visitaban. Uno de los espacios más destacados de Opera Bay era el salón llamado Portango, un restaurante temático que combinaba gastronomía de alto nivel con espectáculos relacionados con el tango. Este salón estaba pensado tanto para turistas internacionales como para residentes de la ciudad que buscaban un lugar elegante para cenas y eventos culturales. Opera Bay se instaló en un sector de Puerto Madero que había sido históricamente portuario, en un terreno que anteriormente albergaba otras instalaciones de ocio. Durante su funcionamiento, se convirtió en un punto de encuentro social y cultural, integrando la vida nocturna, la gastronomía y los espectáculos junto a los diques restaurados y el nuevo skyline moderno del barrio. Con el paso de los años, el predio de Opera Bay fue incluido en proyectos inmobiliarios y hoteleros de alto nivel. A mediados de la década del 2000, se planificó la construcción de un hotel 5 estrellas, marcando una nueva etapa de desarrollo urbano que reemplazó el ocio nocturno por proyectos de lujo residencial y hotelero. Visitar el lugar donde funcionó Opera Bay permite comprender cómo Puerto Madero transformó sus antiguos diques portuarios en un barrio moderno, integrando entretenimiento, cultura y gastronomía,
y cómo la ciudad logró combinar historia portuaria con innovación urbana a comienzos del siglo XXI. Ahora observamos el Yacht Club Argentino, una de las instituciones náuticas más importantes y tradicionales del país, estrechamente ligada a la historia marítima y deportiva de Buenos Aires y del Río de la Plata. El Yacht Club Argentino fue fundado en 1883, lo que lo convierte en uno de los clubes náuticos más antiguos de América del Sur. Desde sus orígenes, tuvo como objetivo fomentar la navegación deportiva, la vela y la cultura náutica, en una ciudad cuyo desarrollo siempre estuvo vinculado al río y al puerto. La sede que vemos aquí, ubicada frente a los diques de Puerto Madero, se consolidó con el paso de las décadas como un punto clave para la actividad náutica. El edificio principal, con su torre característica y su silueta reconocible desde el agua, se transformó en un hito visual del frente costero porteño, especialmente visible desde el Río de la Plata. Durante los años 90 y 2000, mientras Puerto Madero atravesaba su profunda transformación urbana, el Yacht Club Argentino mantuvo su rol institucional y deportivo, conviviendo con la aparición de torres modernas, restaurantes y paseos peatonales. Desde este punto se puede apreciar cómo la tradición náutica y la modernización urbana se superponen en el mismo paisaje. El club ha sido históricamente sede de regatas nacionales e internacionales, formando a generaciones de navegantes argentinos y participando activamente en competencias de alto nivel. Su presencia refuerza el vínculo de Buenos Aires con el deporte náutico y con el Río de la Plata como espacio de actividad, identidad y pertenencia. Observar el Yacht Club Argentino desde aquí permite entender que, más allá del desarrollo inmobiliario reciente, el río sigue siendo un escenario vivo, donde la historia, el deporte y la ciudad continúan encontrándose, tal como lo hicieron desde fines del siglo XIX hasta los años 90 y 2000 que recorremos en este viaje. Estamos frente al Río de la Plata, uno de los estuarios más grandes del mundo y un elemento fundamental en la historia, la economía y la identidad de Buenos Aires. Este río marca el límite natural entre Argentina y Uruguay y ha sido, desde la fundación de la ciudad, la principal vía de entrada y salida del país hacia el mundo. El Río de la Plata no es un río tradicional, sino un estuario, formado por la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. Su anchura es tan grande que, en días claros, desde la costa argentina apenas se distingue la orilla opuesta. Esta característica influyó directamente en el desarrollo portuario y comercial de Buenos Aires desde el periodo colonial. Durante los siglos XIX y XX, el río fue clave para la inmigración europea. Millones de personas llegaron al país atravesando estas aguas, ingresando por el puerto de Buenos Aires. Este fenómeno dejó una huella profunda en la cultura, la arquitectura y la identidad social de la ciudad, visible todavía en sus barrios, costumbres y tradiciones. En los años 90 y 2000, la relación de Buenos Aires con el Río de la Plata comenzó a cambiar. Tras décadas de darle la espalda al río por el crecimiento industrial y portuario, la ciudad inició un proceso de reconexión urbana, especialmente con la transformación de Puerto Madero. Los antiguos muelles fueron reconvertidos en paseos, espacios públicos, zonas residenciales y áreas gastronómicas, devolviendo el protagonismo visual y social al río. El color amarronado característico del Río de la Plata se debe a los sedimentos que arrastran los grandes ríos que lo alimentan. Este aspecto, muchas veces comentado por visitantes, es parte natural de su dinámica y explica la riqueza del ecosistema del estuario, que convive con áreas protegidas como la Reserva Ecológica Costanera Sur. Mirar Buenos Aires desde el Río de la Plata permite comprender cómo la ciudad se expandió a partir del agua y cómo su historia está profundamente ligada al comercio, la inmigración, la navegación y el desarrollo urbano. El río no es solo un paisaje, sino un testigo permanente de la evolución de la ciudad, desde sus orígenes hasta la Buenos Aires moderna de los años 90 y 2000. Nos encontramos frente a la Torre del Reloj, un monumento histórico ubicado en el barrio de Retiro, que durante gran parte del siglo XX fue conocido popularmente como la Torre de los Ingleses. La torre fue inaugurada en 1916 como un obsequio de la colectividad británica residente en la Argentina para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo de 1810, celebración que finalmente se concretó algunos años después debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. El diseño de la torre responde al estilo neorrenacentista, inspirado en la arquitectura londinense,
y fue realizado por el arquitecto británico Sir Ambrose MacDonald Poynter. Está construida principalmente con materiales importados desde el Reino Unido, incluyendo piedra Portland y ladrillos ingleses, lo que refuerza su identidad original. Durante décadas, la torre se convirtió en un símbolo de la fuerte relación histórica entre Argentina y el Reino Unido, especialmente visible en la zona portuaria y ferroviaria de Retiro, donde se concentraban empresas británicas vinculadas al comercio, los trenes y el transporte marítimo. Tras la Guerra de Malvinas en 1982, el monumento fue rebautizado oficialmente como Torre Monumental, y con el paso del tiempo también comenzó a ser conocida como Torre del Reloj, denominaciones que buscaban resignificar su valor histórico dentro del contexto nacional. En los años 90 y 2000, la torre ya formaba parte del paisaje urbano consolidado de Retiro, rodeada por la estación de trenes, el puerto y las avenidas que conectan el centro con el norte de la ciudad. Desde su ubicación estratégica, el monumento sigue funcionando como un punto de referencia histórico y visual, recordando una etapa clave del desarrollo ferroviario, portuario y urbano de Buenos Aires. La Torre del Reloj no solo marca el paso del tiempo con su mecanismo original, sino que también representa un testimonio material de la historia política, cultural y urbana de la ciudad, visible aún hoy en uno de los nodos de transporte más importantes de Buenos Aires. Ahora nos encontramos frente al puente transbordador Nicolás Avellaneda, una de las obras de ingeniería más singulares y emblemáticas de la Argentina, ubicada sobre el riachuelo, conectando el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, con Isla Maciel, en el partido de Avellaneda. El puente fue inaugurado en 1914 y pertenece a una tipología muy poco común en el mundo. El puente transbordador, diseñado para permitir el cruce de personas, vehículos y cargas mediante una plataforma suspendida que se desplazaba de una orilla a la otra, sin interrumpir el paso de barcos por el río. La estructura fue construida íntegramente en acero, con piezas fabricadas en el Reino Unido y ensambladas en Buenos Aires. Su altura supera los 40 metros, lo que permitía el tránsito de grandes embarcaciones bajo su estructura, algo fundamental en una época en la que el riachuelo era uno de los principales ejes industriales y portuarios del país. Durante las primeras décadas del siglo XX, el puente tuvo un rol clave en la vida cotidiana de obreros, inmigrantes y trabajadores portuarios. Facilitaba el cruce constante entre ambos márgenes del riachuelo en una zona de intensa actividad industrial, astilleros, frigoríficos y fábricas, formando parte del paisaje social y económico de La Boca. Con el paso del tiempo y la aparición de otros puentes y accesos viales, el transbordador dejó de funcionar regularmente y fue quedando en desuso. Sin embargo, su valor patrimonial y simbólico lo convirtió en un ícono de la memoria industrial argentina. En los años 90 y 2000, el puente transbordador Nicolás Avellaneda ya era considerado un monumento histórico, visible como una imponente silueta metálica que recordaba el pasado industrial del sur de la ciudad. Posteriormente, fue restaurado y puesto nuevamente en funcionamiento con fines turísticos y culturales, recuperando su rol como símbolo urbano. Observar este puente permite comprender la escala del desarrollo industrial y portuario de Buenos Aires a comienzos del siglo XX, así como la importancia del riachuelo en la vida económica, social y urbana de la ciudad y su área metropolitana. Ahora recorremos Caminito, uno de los paseos más reconocidos y fotografiados de Buenos Aires, ubicado en el barrio de La Boca, a orillas del antiguo trazado del ferrocarril que bordeaba el riachuelo. Caminito no nació como atractivo turístico, sino como un espacio urbano recuperado que refleja la historia social, inmigratoria y cultural del barrio. Este tramo era originalmente una vía ferroviaria utilizada para el transporte de cargas hacia el puerto. Con el abandono del ferrocarril, el lugar quedó degradado hasta que, en la década de 1950, el pintor Benito Quinquela Martín, junto a vecinos del barrio, impulsó su transformación en un museo a cielo abierto. Caminito fue inaugurado oficialmente como paseo en 1959. Las casas de chapa y madera pintadas con colores intensos son una de las señas de identidad del lugar. Estos colores surgieron históricamente de la reutilización de sobrantes de pintura de los astilleros y barcos, una práctica común entre los inmigrantes, en su mayoría genoveses, que se establecieron en La Boca a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Caminito se convirtió en un espacio dedicado al arte popular, el tango y la cultura porteña, con murales,
esculturas, talleres de artistas y espectáculos al aire libre. El tango, que nació y se desarrolló en barrios portuarios como La Boca, tiene aquí una presencia constante, tanto en la música como en las representaciones callejeras. Durante los años 90 y 2000, Caminito ya estaba consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. En ese periodo, el paseo se integró plenamente a los circuitos internacionales, recibiendo visitantes de todo el mundo y funcionando como una postal viva de Buenos Aires, aunque siempre conservando su fuerte identidad barrial. Recorrer Caminito permite comprender la historia de la inmigración, del trabajo portuario y del desarrollo cultural popular de la ciudad. Más allá de su colorido y su fama, este lugar representa la memoria colectiva de La Boca, un barrio donde el arte, la historia y la vida cotidiana se entrelazan desde hace más de un siglo. Ahora nos detenemos frente a lo que fue el Zoo de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Palermo, un espacio que durante más de un siglo formó parte de la vida cultural, educativa y recreativa de la ciudad, y que hoy se encuentra cerrado de manera permanente. El Zoológico de Buenos Aires fue inaugurado en 1888, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, como parte de un proyecto urbano que buscaba integrar educación, ciencia y espacios verdes dentro de la ciudad. Su creación estuvo ligada al crecimiento de Buenos Aires como capital moderna a fines del siglo XIX. El predio se destacó por su arquitectura singular, con edificios diseñados en estilos exóticos y europeos, inspirados en la arquitectura de diferentes regiones del mundo. Cada pabellón representaba simbólicamente el origen de las especies que albergaba, convirtiendo al zoológico en un espacio educativo además de recreativo. Durante gran parte del siglo XX, el zoo fue uno de los paseos familiares más visitados de Buenos Aires. Generaciones de porteños y turistas recorrieron sus senderos, convirtiéndolo en un punto de referencia obligado dentro del circuito urbano de Palermo. En los años 90 y 2000, el Zoo de Buenos Aires seguía funcionando y era una parada habitual para visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, en ese periodo comenzaron a intensificarse los debates sobre el bienestar animal, las condiciones de cautiverio y el rol de los zoológicos tradicionales, lo que generó un cambio profundo en la mirada social sobre este tipo de espacios. En 2016, el zoológico fue cerrado definitivamente al público, dando inicio a un proceso de reconversión del predio en lo que hoy se conoce como ecoparque, un espacio orientado a la conservación, la educación ambiental y la recuperación de animales. Recordar el antiguo Zoo de Buenos Aires permite entender cómo cambiaron las prioridades culturales y ambientales de la ciudad, y cómo un espacio emblemático de los años 90 y 2000 se transformó para adaptarse a nuevas formas de relación entre la sociedad, la naturaleza y la vida urbana. Ahora recorremos el Jardín Japonés, uno de los jardines de estilo japonés más grandes y mejor conservados fuera de Japón, ubicado en el barrio de Palermo, dentro del gran sistema de parques urbanos de Buenos Aires. El Jardín Japonés fue inaugurado en 1967 con motivo de la visita del entonces príncipe heredero de Japón, Akihito, y su esposa Michiko. El espacio fue creado por la colectividad japonesa en la Argentina como un gesto de amistad y agradecimiento hacia el país que los había recibido. El diseño del jardín sigue los principios tradicionales del paisajismo japonés, donde cada elemento tiene un significado simbólico. El lago central representa el mar, mientras que las islas, los puentes y las piedras simbolizan montañas, vida y equilibrio. El puente curvo, conocido como Taikobashi, representa el paso de la vida terrenal a la celestial, y el puente en zigzag, llamado Yatsuhashi, está asociado a la toma de decisiones y a la reflexión. El jardín alberga especies vegetales cuidadosamente seleccionadas, como cerezos, azaleas, arces japoneses y pinos negros, que cambian de aspecto según la estación del año. También es hogar de carpas koi, consideradas símbolos de perseverancia, fortaleza y éxito en la cultura japonesa. Durante los años 90 y 2000, el Jardín Japonés ya era un espacio consolidado dentro del circuito turístico y cultural de Buenos Aires, visitado tanto por residentes como por turistas internacionales que buscaban un entorno de calma y contemplación, en medio de la ciudad. Además de su valor paisajístico, el jardín funciona como un centro de difusión cultural, ofreciendo exposiciones, ceremonias tradicionales, talleres y actividades vinculadas a la cultura japonesa. Su presencia refuerza el carácter multicultural de Buenos Aires y el aporte de las comunidades inmigrantes a la
Identidad urbana. Recorrer el jardín japonés permite comprender una forma distinta de relacionarse con la naturaleza, basada en el equilibrio, la armonía y el respeto por el entorno, ofreciendo un contraste sereno con el ritmo urbano de la Buenos Aires de los años 90 y 2000. Ahora observamos el Club de Pescadores de Buenos Aires, una institución histórica ubicada sobre la Costanera Norte, que se adentra en el Río de la Plata y se distingue por su edificio singular sobre pilotes, uno de los más reconocibles del frente costero porteño. El Club de Pescadores fue fundado en 1903 y nació como una asociación dedicada a la pesca deportiva, en una época en la que el río era un espacio central de recreación, deporte y encuentro social para los habitantes de la ciudad. Desde sus inicios, el club estuvo ligado a la vida náutica y al disfrute del Río de la Plata. El edificio actual, con su estructura elevada sobre el agua, fue inaugurado en 1930. Su diseño responde a una arquitectura funcional adaptada al entorno fluvial, permitiendo el acceso directo al río y ofreciendo vistas panorámicas hacia la costa y la ciudad. Con el tiempo, su silueta se convirtió en un icono visual de la Costanera Norte. Durante gran parte del siglo XX, el Club de Pescadores fue un punto de encuentro para aficionados a la pesca, deportistas y familias. Además de su función recreativa, el club tuvo un rol social importante, organizando actividades, competencias y eventos vinculados a la vida ribereña. En los años 90 y 2000, mientras Buenos Aires avanzaba en proyectos de renovación urbana y recuperación del frente costero, el Club de Pescadores continuó funcionando como una institución tradicional, manteniendo viva la relación directa entre la ciudad y el río en un contexto de modernización urbana. Observar el Club de Pescadores permite entender cómo, más allá del crecimiento de autopistas, aeroparque y desarrollos modernos, el Río de la Plata siguió siendo un espacio de uso social y recreativo, donde la pesca, el deporte y el encuentro formaron parte de la identidad porteña durante décadas. Ahora nos encontramos frente al Museo de Arte de Tigre, conocido como MAT, uno de los edificios más elegantes y representativos del delta del Paraná, ubicado a orillas del río Luján, en la ciudad de Tigre. El edificio que alberga el museo fue inaugurado en 1912 como sede del Tigre Club, un exclusivo club social de la alta sociedad porteña de comienzos del siglo XX. En aquella época, Tigre era un destino de recreo de moda, vinculado al remo, los paseos fluviales y las actividades sociales de la élite de Buenos Aires. La construcción responde al estilo academicista de influencia francesa, propio del periodo de la Belle Époque argentina. Sus grandes ventanales, terrazas abiertas hacia el río, escalinatas monumentales y salones amplios reflejan el esplendor arquitectónico de una época marcada por el crecimiento económico y la fuerte influencia cultural europea. Con el paso de las décadas, el edificio tuvo distintos usos y atravesó periodos de abandono, hasta que fue restaurado y reconvertido. En 2006, abrió oficialmente como Museo de Arte de Tigre, recuperando su valor patrimonial y transformándose en un espacio cultural de referencia en la región. El museo alberga principalmente una colección dedicada al arte argentino de los siglos XIX y XX, con especial énfasis en obras vinculadas al paisaje del delta, la vida ribereña y las escenas del río. Pintores como Benito Quinquela Martín, Prilidiano Pueyrredón y otros artistas ligados al realismo y al impresionismo argentino forman parte de su patrimonio. Durante los años 90 y 2000, Tigre consolidó su perfil turístico y cultural, y la recuperación de este edificio histórico fue clave para integrar patrimonio, arte y paisaje fluvial en un mismo espacio. Desde sus terrazas, la vista del río refuerza la relación entre el museo y el entorno natural que lo rodea. Visitar el Museo de Arte de Tigre permite comprender cómo el delta del Paraná influyó en la cultura, el ocio y el arte argentino, y cómo un antiguo club social de la Belle Époque fue transformado en un espacio cultural vivo, que conecta historia, arquitectura y arte en un escenario único junto al río. Nos encontramos en la Estación Fluvial Internacional de Tigre, el principal puerto de pasajeros del delta del Paraná y uno de los puntos de partida más importantes para recorrer este sistema de ríos e islas único en la Argentina. Desde aquí salen embarcaciones turísticas, lanchas colectivas y servicios privados que conectan la ciudad con las islas del delta. La estación funciona como un nodo clave del transporte fluvial y turístico. Su ubicación estratégica, junto al río Tigre y a pocos metros del centro urbano, convierte a este puerto en la puerta de entrada al delta del río Paraná,
una de las regiones de humedales más extensas de América del Sur. El delta del Paraná es un sistema dinámico formado por miles de islas, arroyos y canales que se extienden desde el norte de la provincia de Buenos Aires hacia el litoral argentino. A diferencia de otros deltas del mundo, este delta se encuentra en constante crecimiento, ya que el río deposita sedimentos que van formando nuevas islas con el paso del tiempo. Durante el recorrido en barco, se pueden observar casas sobre pilotes, muelles de madera, embarcaciones tradicionales y la vida cotidiana de los isleños, cuya movilidad depende casi exclusivamente del río. El transporte fluvial es esencial, lanchas escolares, ambulancias fluviales y barcos de provisiones forman parte del paisaje diario. En los años 90 y 2000, los paseos en barco por el delta se consolidaron como una de las experiencias turísticas más populares de la región. Tigre reforzó su identidad como destino de escapadas de fin de semana, combinando naturaleza, actividades náuticas y recreación, a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Durante la navegación, el entorno natural se vuelve protagonista. La vegetación característica del delta incluye sauces, ceibos, álamos y juncales, mientras que la fauna se manifiesta a través de aves, peces y pequeños mamíferos adaptados al ecosistema de humedales. Recorrer el delta del río Paraná desde la estación fluvial de Tigre permite comprender una forma de vida profundamente ligada al agua, donde el ritmo cotidiano está marcado por las mareas, el nivel del río y la navegación. Es una experiencia que conecta naturaleza, cultura y territorio, y que explica por qué el delta ha sido históricamente uno de los paisajes más singulares y representativos de la región. Ahora nos acercamos a la Casa Museo Sarmiento, ubicada en el barrio de Belgrano, un espacio dedicado a preservar la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los principales referentes de la educación y la cultura argentina del siglo XIX. La casa original fue construida en la segunda mitad del siglo XIX y adquirida por Sarmiento en 1874, durante su vida en Buenos Aires. Fue su residencia personal y albergó buena parte de su actividad intelectual, política y social durante los años posteriores a su presidencia. El museo actual conserva la estructura y distribución originales, incluyendo el mobiliario, objetos personales, bibliotecas y documentos que reflejan la vida cotidiana de Sarmiento, así como su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo del país. Entre los elementos más destacados se encuentran sus libros, cartas y material de correspondencia, que permiten conocer su pensamiento y su influencia en la formación de la Argentina moderna. Durante los años 90 y 2000, la Casa Museo Sarmiento funcionaba como un centro educativo y cultural, recibiendo visitas de estudiantes, investigadores y turistas interesados en la historia del país. El espacio ofrecía recorridos guiados que explicaban no solo la vida de Sarmiento, sino también la transformación de Buenos Aires y el país en el siglo XIX, su visión de la educación pública y su rol como promotor de la cultura. Actualmente, la casa está recubierta por un envoltorio de cristal, una intervención moderna que no formaba parte de la construcción original. Este recubrimiento tiene como objetivo proteger la estructura histórica y los objetos originales de la humedad, la contaminación urbana y el desgaste por la visita de público. Al mismo tiempo, permite que los visitantes puedan observar la fachada y la casa histórica sin dañarla, manteniendo condiciones controladas de temperatura y humedad para preservar muebles, documentos y elementos patrimoniales. El cristal también tiene un valor estético y museográfico, creando un contraste moderno con la arquitectura original y el entorno urbano de Belgrano, integrando la historia con la ciudad contemporánea. Visitar la Casa Museo Sarmiento permite conectar con un capítulo central de la historia argentina y apreciar cómo la visión de uno de sus principales próceres influyó en la formación de la ciudad, la educación y la identidad nacional, mientras se conserva y protege su legado para las generaciones futuras. Ahora nos dirigimos a la isla Martín García, ubicada en el Río de la Plata, entre la costa argentina y la uruguaya. Esta isla tiene una importancia estratégica y cultural única, tanto por su ubicación geográfica como por su historia política y ambiental. La isla fue originalmente ocupada por los españoles en el siglo XVII y sirvió como punto de control del estuario y como base para prevenir invasiones extranjeras. Durante el siglo XIX, su ubicación la convirtió en un lugar clave en conflictos bélicos, y en varias ocasiones fue utilizada como presidio y lugar de aislamiento de presos políticos.
Entre los detenidos más famosos se encuentra José Hernández, autor de Martín Fierro, quien pasó un tiempo en la isla durante la década de 1870. En 1973, tras diversos acuerdos internacionales, la isla quedó bajo administración argentina, y se convirtió en un espacio protegido por su valor ecológico e histórico. Su superficie, de aproximadamente 1,84 kilómetros cuadrados, incluye playas, bosques y humedales, que albergan especies autóctonas de flora y fauna, muchas de ellas endémicas del Río de la Plata. Durante los años 90 y 2000, la isla fue un destino turístico alternativo, visitado principalmente por quienes buscaban historia, naturaleza y actividades náuticas. Se podía recorrer a pie o en bicicleta, explorando sus construcciones históricas, el faro, el antiguo presidio y la pequeña iglesia que conserva registros del siglo XIX. Además de su valor histórico, Martín García cumple una función ambiental muy importante. Sus humedales y costas protegen la biodiversidad del estuario y actúan como zona de resguardo para aves migratorias, convirtiéndola en un punto de interés para biólogos y amantes de la naturaleza. Visitar la isla Martín García permite entender la relación de Buenos Aires y Argentina con el Río de la Plata, y cómo esta pequeña isla, aparentemente tranquila, fue escenario de acontecimientos históricos, estrategias militares y desarrollo ambiental. También ofrece una experiencia única para conectar historia, paisaje fluvial y naturaleza en un solo recorrido. Dentro de la isla Martín García se encuentra el antiguo penal, que funcionó desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Su ubicación aislada, rodeada por las aguas del Río de la Plata, lo convirtió en un lugar de alta seguridad, donde escapar era prácticamente imposible, por lo que fue elegido como prisión para criminales comunes y presos políticos. Entre sus reclusos más conocidos se encuentra José Hernández, autor de Martín Fierro. Confinado temporalmente en la isla durante la década de 1870, Hernández aprovechó su estadía para reflexionar sobre la realidad social argentina, experiencias que luego se reflejarían en su obra literaria. Otro preso destacado fue Juan Domingo Perón, quien antes de asumir la presidencia fue confinado brevemente en la isla durante tensiones políticas de los años 40. Se dice que Perón utilizó este aislamiento para planificar estrategias políticas y reflexionar sobre la organización sindical, experiencias que serían clave en la construcción del peronismo. También pasó por la isla Hipólito Yrigoyen, líder del radicalismo argentino y futuro presidente. Durante los primeros años del siglo XX, Yrigoyen fue detenido allí como preso político, en el contexto de la represión de gobiernos conservadores. Aunque estaba confinado, mantuvo correspondencia con aliados y utilizó la experiencia para fortalecer su liderazgo y organizar redes políticas, que luego serían decisivas para su llegada a la presidencia en 1916. Además de estas figuras, el penal albergó a otros presos políticos, militares disidentes y criminales comunes, consolidando la isla como un lugar de aislamiento estratégico y notoriedad histórica. Por esto, se la conoce como la Alcatraz argentina, debido a las corrientes rápidas del río y su difícil acceso. Hoy, el antiguo penal se encuentra en ruinas, por lo que no es posible recorrer celdas ni talleres originales, pero sus restos todavía permiten imaginar la vida de los reclusos y comprender la historia política y social que allí se vivió. La isla funciona como un sitio histórico y patrimonial, donde los visitantes pueden observar los muros derruidos, el perímetro del penal y los restos de las construcciones, conectando con la historia de aislamiento y represión de Argentina. Curiosidad, más allá de su función de prisión, la isla sirvió como un lugar donde personajes influyentes pudieron planear y reflexionar, como Perón y Yrigoyen, lo que convierte al penal no solo en un sitio de castigo, sino en un testigo silencioso de la política argentina. Nos encontramos frente al Cine Teatro General Urquiza, un edificio histórico y emblema cultural de la isla Martín García, declarado bien de interés histórico nacional. Este cine-teatro fue construido a principios del siglo XX como un espacio de recreación y entretenimiento para los habitantes de la isla y para los presos del antiguo penal, ofreciendo cine, teatro y conciertos. La fachada del Urquiza es un ejemplo del estilo Art Deco, con líneas modernas y elementos decorativos que incluyen óculos circulares, pilares ornamentados y motivos simbólicos relacionados con la música y el espectáculo,
como liras y pentagramas. Esta combinación de estética y funcionalidad buscaba transmitir la importancia de la cultura en un entorno aislado y marcado por la vida penitenciaria. Una curiosidad interesante, aunque el edificio funcionaba como centro de entretenimiento, algunos presos políticos utilizaban las funciones para intercambiar información y mantenerse al tanto de los acontecimientos en el continente. Incluso se cuenta que figuras como Juan Domingo Perón y otros líderes detenidos temporalmente pudieron aprovechar estas actividades para reflexionar y planificar estrategias políticas, convirtiendo a Urquiza en un espacio de vida cultural dentro de un contexto de aislamiento. Hoy, aunque ya no funciona como cine-teatro, su fachada se conserva como testimonio del patrimonio cultural de la isla, recordando cómo la combinación de arte, música y arquitectura podía transformar la vida cotidiana de un lugar remoto y restringido. Recorrer la isla y observar el Urquiza permite comprender cómo la cultura se mantuvo viva incluso en espacios de aislamiento y cómo la arquitectura servía para dar identidad y dignidad a esos lugares. Además de su historia y arquitectura, la isla Martín García es conocida por un detalle gastronómico poco conocido, su pan dulce artesanal, que se elaboraba históricamente en la isla, incluso durante los años en que funcionaba el penal. El pan dulce de la isla se distingue por ser más denso y con frutas cuidadosamente seleccionadas, adaptado a la vida insular y a los recursos locales. Durante las festividades, tanto los residentes como los visitantes podían disfrutar de este producto, que representaba un pequeño lujo y un momento de celebración en un entorno marcado por el aislamiento. Una curiosidad: los relatos históricos indican que los presos y el personal del penal compartían este pan dulce en Navidad, convirtiéndolo en un ritual que ayudaba a mantener la moral y cierta vida comunitaria dentro del confinamiento. Incluso algunos visitantes actuales recuerdan que probar un pan dulce de la isla es como saborear un pedazo de la historia local, una conexión directa con la vida cotidiana de quienes vivieron allí décadas atrás. Hoy, aunque ya no se produce de manera industrial, el pan dulce de Martín García sigue siendo símbolo de la isla, y quienes visitan pueden encontrar pequeñas reproducciones artesanales en la confitería del centro histórico, disfrutando no solo de un sabor tradicional, sino también de la historia que lo acompaña. Ahora nos acercamos al puente Zárate o Brazo Largo, una de las conexiones más importantes entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, sobre el río Paraná de Las Palmas y el Brazo Largo del Paraná. Este conjunto de puentes fue inaugurado en 1977 y combina tránsito vehicular y ferroviario, convirtiéndolo en una infraestructura estratégica para el transporte regional y nacional. El complejo tiene aproximadamente 8 kilómetros de extensión y está formado por puentes atirantados y tramos elevados, diseñados para permitir el paso de barcos de gran calado por debajo, ya que la zona es un vital canal de navegación fluvial. A diferencia del puente Rosario Victoria, el Zárate o Brazo Largo sí permite el paso de trenes, combinando transporte ferroviario y vial en la misma estructura. Una curiosidad interesante: este puente es un punto neurálgico para la economía argentina, porque conecta el área industrial y portuaria del Gran Buenos Aires con la región litoral y el norte del país. Cada día circulan por él miles de camiones que transportan soja, cereales y mercancías importadas y exportadas, convirtiéndolo en un eje clave del comercio. Durante los años 90 y 2000, el puente se consolidó como arteria esencial de transporte multimodal, reduciendo considerablemente los tiempos de tránsito y permitiendo una mejor integración logística entre provincias. Además, su altura y diseño atirantado lo convierten en una referencia visual para los navegantes del río Paraná, visible desde varios kilómetros de distancia. Visitar o ver el puente Zárate, Brazo Largo permite apreciar la magnitud de la ingeniería argentina y entender cómo la infraestructura conecta no solo territorios, sino también la economía, el transporte y la historia industrial del país. Ahora nos encontramos frente al Monumento Nacional a la Bandera, uno de los símbolos más importantes de Argentina, ubicado en la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná. Este monumento rinde homenaje a la creación de la bandera argentina por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, durante la Guerra de la Independencia. El monumento fue inaugurado en 1957, tras varias décadas de planificación y construcción, y se distingue por su arquitectura monumental, que combina elementos neoclásicos con símbolos patrióticos. La estructura principal alcanza más de 70 metros de altura, y su diseño incluye una torre central,
escalinatas, esculturas alegóricas y relieves que representan episodios históricos de la independencia y la consolidación de la nación. Una curiosidad poco conocida: en la base del monumento se encuentra la tumba de los restos de Belgrano, un detalle que convierte al sitio en un espacio tanto simbólico como funerario. Además, el Museo Histórico Nacional de la Bandera, ubicado junto al monumento, alberga documentos, objetos y testimonios sobre la creación de la bandera y la vida de Belgrano. Durante los años 90 y 2000, el Monumento Nacional a la Bandera se consolidó como punto de encuentro ciudadano y cultural, sede de desfiles, actos patrióticos y celebraciones del 20 de junio, fecha del fallecimiento de Belgrano, y también como lugar de turismo histórico y educativo. Visitar el Monumento Nacional a la Bandera permite entender la importancia de Rosario en la historia argentina, apreciar la monumentalidad del homenaje a la patria y vivir un espacio donde historia, arquitectura y patriotismo se combinan de manera única. Ahora nos trasladamos a San Clemente del Tuyú, una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires conocida por sus playas y por ser un destino turístico familiar muy popular en los años 90 y 2000. Entre sus principales atractivos se encuentra Mundo Marino, el parque marino más grande de Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica. Mundo Marino abrió sus puertas en 1983 y desde entonces se convirtió en un referente del entretenimiento y la educación ambiental, combinando espectáculos de animales marinos con programas de conservación y concientización sobre la fauna acuática. El parque alberga delfines, lobos marinos, pingüinos, aves y peces de distintas especies, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de aprender sobre la biodiversidad marina de forma directa y lúdica. Una curiosidad interesante: Mundo Marino fue pionero en programas de reproducción de delfines y lobos marinos en cautiverio en Argentina, y muchos de sus ejemplares nacidos en el parque ayudaron a estudios científicos sobre comportamiento y conservación. Además, los espectáculos de delfines y lobos marinos se diseñaban para mostrar comportamientos naturales de los animales, combinando diversión y educación. Durante los años 90 y 2000, el parque se consolidó como un destino obligatorio para familias de todo el país, especialmente durante la temporada estival. Su cercanía con la costa y la infraestructura turística de San Clemente del Tuyú lo convirtieron en un lugar donde playa, naturaleza y entretenimiento se combinaban para ofrecer experiencias únicas a grandes y chicos. Visitar Mundo Marino permite conocer de cerca la fauna marina argentina, disfrutar de espectáculos cuidadosamente diseñados y entender cómo la educación ambiental puede integrarse al turismo de manera divertida y responsable. Ahora visitamos el Castillo de la Estancia La Raquel, más conocido como el Castillo de Guerrero, ubicado cerca de la localidad de Domcelar, en la provincia de Buenos Aires. Este edificio singular fue construido a fines del siglo XIX, alrededor de 1880, como residencia rural de la familia Guerrero, una de las más acaudaladas de la época. El castillo presenta una arquitectura de estilo europeo, con influencias francesas e italianas, algo poco común en el ámbito rural bonaerense. Su diseño incluye torres, balcones, arcos y una volumetría que recuerda a los castillos del viejo continente, reflejando el poder económico y el gusto refinado de la élite terrateniente argentina de finales del siglo XIX. La estancia perteneció a Felicitas Guerrero, una de las mujeres más ricas de la Argentina de su tiempo, cuya historia está rodeada de tragedia. Felicitas murió asesinada en 1872, en un hecho que conmocionó a la sociedad porteña y que dio origen a numerosas leyendas. Aunque ella no llegó a habitar este castillo en particular, su figura quedó profundamente ligada al lugar y a la memoria familiar. Una curiosidad: el Castillo de Guerrero es considerado uno de los sitios más legendarios de la provincia de Buenos Aires, ya que durante décadas se le atribuyeron relatos de apariciones, luces extrañas y sonidos nocturnos. Estas historias, sumadas a su arquitectura imponente y su aislamiento rural, lo convirtieron en un lugar rodeado de mitos y visitas curiosas, especialmente desde finales del siglo XX. Durante los años 90 y 2000, el castillo ganó notoriedad como atracción histórica y patrimonial, siendo visitado por turistas interesados en la historia argentina, la arquitectura rural y las leyendas que rodean a la familia Guerrero. Hoy, aunque no siempre está abierto al público, sigue siendo un símbolo del pasado aristocrático rural y un testimonio de cómo la riqueza agropecuaria marcó el paisaje y la historia de la provincia de Buenos Aires.
Ahora llegamos a Mar del Plata, la ciudad balnearia más emblemática de Argentina y uno de los destinos turísticos más importantes del país, especialmente durante los años 90 y 2000. Fundada en 1874, Mar del Plata combina playas, acantilados, puerto, arquitectura histórica y vida urbana, convirtiéndose desde hace décadas en el principal punto de veraneo de la clase media argentina. Al ingresar a la ciudad nos recibe el monumento Alas de la Patria, una obra de gran porte ubicada en uno de los accesos principales. Este monumento rinde homenaje a la aviación militar argentina y simboliza el espíritu de progreso, defensa y soberanía nacional. Sus grandes alas metálicas representan el vuelo, la libertad y el desarrollo tecnológico del país. Una curiosidad, el monumento fue pensado como puerta simbólica de entrada a Mar del Plata, y su diseño busca generar una sensación de movimiento y bienvenida, marcando el inicio del paisaje urbano costero. Para muchos viajeros, especialmente quienes llegaban por ruta en los años 90, este punto señalaba claramente que las vacaciones estaban a punto de comenzar. Desde aquí, Mar del Plata despliega su identidad única, mezclando turismo masivo, historia y mar, una combinación que la convirtió en un ícono indiscutido del turismo argentino. Ahora recorremos las playas del balneario de La Perla, uno de los sectores costeros más tradicionales de Mar del Plata, ubicado al norte del centro de la ciudad. Estas playas fueron históricamente elegidas por familias y residentes, convirtiéndose en un símbolo del veraneo popular argentino, especialmente durante los años 90 y 2000. La Perla se caracteriza por sus playas amplias, de arena fina y pendiente suave, protegidas en gran parte por escolleras que reducen el oleaje. Esto las hace ideales para el baño, los juegos infantiles y las actividades recreativas, diferenciándose de otras zonas con mar más abierto. Dentro de este sector se encuentra la playa Alfonsina Storni, nombrada en homenaje a la reconocida poeta argentina. Este lugar tiene un fuerte valor simbólico, ya que Alfonsina Storni mantuvo un profundo vínculo con Mar del Plata, ciudad donde pasó largas temporadas y donde decidió poner fin a su vida en 1938, hecho que marcó la historia cultural del país. Una curiosidad, el nombre de esta playa recuerda el poema Voy a dormir, uno de los más célebres de Storni, y convierte a este tramo de costa en un espacio de memoria cultural, donde paisaje y literatura se encuentran. Durante los años 90, era habitual que vecinos y turistas desconocieran este trasfondo literario mientras disfrutaban del mar, sin saber que estaban en uno de los puntos más simbólicos de la ciudad. Las playas de La Perla representan la Mar del Plata cotidiana, lejos del lujo de otros sectores, pero profundamente arraigada en la identidad local. Recorrerlas es entender cómo la ciudad fue creciendo junto al mar, ofreciendo espacios accesibles, familiares y cargados de historia. Ahora caminamos por la Rambla de Mar del Plata, un paseo costero emblemático que conecta playas, balnearios y espacios de recreación a lo largo de la ciudad. Uno de sus atractivos más reconocibles son las esculturas de lobos marinos, distribuidas estratégicamente a lo largo del recorrido. Estas esculturas fueron colocadas como homenaje a la fauna marina del área, evocando los lobos marinos que históricamente habitaban la costa atlántica y que aún se pueden observar en ciertas zonas del puerto y la costa cercana. Con su diseño realista y expresivo, las esculturas se han convertido en un símbolo fotográfico y cultural de la ciudad, un punto de encuentro para turistas y residentes. Una curiosidad, estas obras no solo cumplen una función estética, sino que también buscan concientizar sobre la importancia de la preservación del ecosistema marino. Durante los años 90 y 2000, se convirtió en tradición que los visitantes se tomaran fotos con las esculturas, especialmente al atardecer, creando un vínculo simbólico entre los marplatenses y su costa. Recorrer la Rambla y contemplar los lobos marinos de bronce permite apreciar cómo Mar del Plata integra arte, naturaleza e identidad urbana, transformando un paseo cotidiano en un recorrido cultural y educativo que conecta con la historia marítima de la ciudad. Ahora llegamos a la Torre Tanque, uno de los íconos históricos y arquitectónicos de Mar del Plata. Construida en 1943, esta torre de agua no solo cumple una función práctica de almacenamiento y abastecimiento de agua potable, sino que se ha convertido en un símbolo de la ciudad,
visible desde distintos puntos del centro y de los barrios cercanos. La Torre Tanque tiene un estilo arquitectónico racionalista, con líneas sencillas pero imponentes, y fue pensada para integrarse a la ciudad en expansión de la década de 1940. Su estructura permite abastecer de agua a gran parte del sector norte de Mar del Plata, demostrando cómo infraestructura y estética urbana pueden combinarse en un mismo proyecto. Una curiosidad, además de su función hídrica, la Torre Tanque fue utilizada durante años como mirador público, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad y del mar. Esto la convirtió en un lugar muy visitado por turistas y locales, especialmente en los años 90, cuando subir a la torre era parte del recorrido urbano clásico. Hoy, la Torre Tanque sigue siendo un referente histórico y arquitectónico de Mar del Plata, recordando la importancia de los servicios urbanos en el desarrollo de la ciudad y ofreciendo un testimonio tangible de cómo la planificación urbana se pensaba también con una mirada estética y turística. Ahora llegamos a la Villa Ortiz Basualdo, uno de los edificios más emblemáticos de Mar del Plata. Construida en 1909 como residencia de verano de la familia Ortiz Basualdo, esta villa refleja la elegancia y el lujo de la Belle Époque argentina. Su arquitectura combina influencias francesas y anglo-normandas, con torres, pináculos y techos de zinc, diseñada para integrarse al paisaje costero y mostrar la riqueza de sus propietarios. En su interior, conserva mobiliario original, vitrales y detalles artísticos que dan testimonio del estilo de vida aristocrático de principios del siglo XX. Una curiosidad, la Villa Ortiz Basualdo fue la primera casa con ascensor de Mar del Plata, un lujo innovador para su época, pensado para la comodidad de quienes veraneaban allí. Hoy, la villa funciona como Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, albergando más de 600 obras de artistas argentinos, incluyendo pinturas, esculturas y fotografías de Antonio Berni, Raúl Soldi y Prilidiano Pueyrredón. La combinación de historia, arte y arquitectura hace que la visita sea una experiencia completa de la Mar del Plata histórica. En 2020, la villa fue declarada Monumento Histórico Nacional, reconociendo su valor cultural, artístico e histórico. Recorrerla permite entender cómo las familias acomodadas marcaron el desarrollo turístico y urbano de la ciudad, y cómo la Belle Époque dejó huellas visibles hasta hoy. Ahora llegamos al barrio Los Troncos de Mar del Plata, uno de los sectores más históricos y señoriales de la ciudad. Esta zona se caracteriza por sus calles arboladas, amplios jardines y residencias de estilo europeo, reflejo del desarrollo urbano de Mar del Plata durante las primeras décadas del siglo XX. Los Troncos se consolidó como un barrio residencial exclusivo, un espacio donde la arquitectura y el urbanismo convivían con la naturaleza costera y la tradición veraniega de la ciudad. El origen del barrio se remonta a 1938, cuando se construyó la primera vivienda que daría nombre a toda la zona, la Casa de los Troncos. Esta residencia fue edificada utilizando troncos de quebracho y lapacho, traídos especialmente desde el norte argentino. La elección de estos materiales no fue casual, buscaba reflejar resistencia, nobleza y durabilidad, y al mismo tiempo destacar la elegancia de la construcción frente al mar. La casa tenía un estilo pintoresquista europeo, inspirado en los chalets suizos y franceses de la época, combinando piedra, madera y tejados inclinados, integrando el paisaje urbano con el entorno natural del barrio. El impacto de esta primera casa fue enorme. Su diseño y materiales marcaron un estilo arquitectónico propio que se replicó en las construcciones posteriores. Las residencias que se levantaron después en Los Troncos adoptaron jardines amplios, fachadas ornamentadas y detalles de madera y piedra que reflejaban tanto la influencia europea como la identidad local de Mar del Plata. La Casa de los Troncos se convirtió así en un referente visual y cultural para la zona, inspirando a arquitectos y familias que querían construir allí. Una curiosidad histórica, a pesar de que actualmente Los Troncos es conocido por su exclusividad y elegancia, todo comenzó con esta única casa construida con madera traída de otra región del país. Esto demuestra cómo un solo proyecto arquitectónico puede influir en el desarrollo urbano y marcar la identidad de un barrio completo. Además, el barrio se consolidó en los años 40 y 50 como un espacio veraniego de familias de la clase alta, porteña y bonaerense, y durante los años 90 y 2000 se mantuvo como un referente de la vida residencial aristocrática de Mar del Plata.
Los Troncos combina historia, arquitectura y naturaleza, ofreciendo calles que conservan la esencia de principios del siglo XX, con viviendas patrimoniales, arboledas centenarias y una atmósfera que recuerda cómo la ciudad se desarrolló junto al mar. Recorrer el barrio Los Troncos permite apreciar cómo Mar del Plata integró influencias europeas, materiales locales y planificación urbana para crear un espacio residencial único. La Casa de los Troncos no es solo una construcción, es el punto de partida de la historia de un barrio, la memoria viva de la ciudad y un ejemplo de cómo la arquitectura puede marcar la identidad de un lugar durante generaciones. Ahora nos acercamos al Mar del Plata Golf Club, una institución histórica del deporte argentino y uno de los clubes de golf más emblemáticos del país. Fundado en 1908, el club se convirtió rápidamente en el epicentro del golf social y competitivo en Argentina, tanto para residentes como para visitantes de veraneo en Mar del Plata. Su cancha, diseñada con los estándares clásicos del golf de principios del siglo XX, fue creciendo en prestigio hasta que, con el paso de las décadas, el Mar del Plata Golf Club se ganó el apodo de la Catedral del Golf Argentino, debido a su tradición, su importancia en el calendario nacional y el nivel de sus torneos. Jugadores amateurs y profesionales lo eligieron como sede de competencias de alto nivel, y su campo se volvió referencia para la formación de golfistas de élite. Una curiosidad interesante: este club fue uno de los primeros en organizar torneos internacionales en Argentina, atrayendo a jugadores de distintos países mucho antes de que el golf argentino ganara visibilidad global. Además, su ubicación, integrada al paisaje urbano de Mar del Plata y a pocos minutos del mar, ofrece vistas únicas que combinan el verde profundo de la cancha con el azul del océano en el horizonte. Durante los años 90 y 2000, el Mar del Plata Golf Club mantuvo su prestigio y tradición, albergando circuitos nacionales importantes y siendo sede frecuente de torneos del Tour Argentino de Profesionales, además de consolidarse como un lugar de encuentro para familias, turistas y aficionados que visitaban la ciudad en temporada. Visitar este club permite comprender cómo el deporte y la vida social veraniega se entrelazaron en Mar del Plata, no solo en playas y rambla, sino también en espacios deportivos de alto nivel. El Mar del Plata Golf Club sigue siendo un símbolo de excelencia, historia y tradición deportiva, testimonio de cómo el golf encontró en esta ciudad costera una de sus casas más queridas en Argentina. Ahora nos detenemos frente al Sheraton Mar del Plata Hotel, uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad y un ícono del turismo de lujo en la costa atlántica argentina. Este hotel fue construido en 1997, formando parte de la expansión internacional de la cadena Sheraton y consolidando a Mar del Plata como un destino turístico de alto nivel y competitivo a nivel internacional. Su ubicación privilegiada sobre la calle Leandro N. Alem, frente al Mar del Plata Golf Club y a pocos pasos de las playas de Playa Grande, le permite ofrecer vistas panorámicas del mar y de la ciudad, integrando el paisaje natural con la experiencia turística de lujo. La arquitectura refleja los estándares de hotelería internacional de fines del siglo XX, con amplias habitaciones, salones de eventos, piscinas y espacios diseñados para combinar confort, elegancia y funcionalidad. Durante los años 90 y 2000, el Sheraton se consolidó como referencia del turismo veraniego de lujo, elegido por familias, ejecutivos y visitantes internacionales que buscaban combinar comodidad con la proximidad a los principales atractivos de Mar del Plata. Además, se convirtió en un punto de encuentro social y corporativo, albergando convenciones, reuniones empresariales y eventos culturales. Una curiosidad interesante: el hotel cuenta con uno de los centros de convenciones más grandes y completos fuera de Buenos Aires, un detalle que lo transformó en un referente no solo para turistas, sino también para congresos nacionales e internacionales. Su presencia ayudó a impulsar la infraestructura urbana de la zona, con restaurantes, bares y comercios que se instalaron alrededor, consolidando a la calle Alem como un eje turístico y comercial estratégico. Visitar el Sheraton Mar del Plata Hotel permite comprender cómo Mar del Plata integró infraestructura de turismo global con su identidad costera local, reflejando la evolución de la ciudad hacia un destino completo, moderno y de prestigio. Su construcción simboliza una etapa histórica donde la ciudad buscaba posicionarse internacionalmente sin perder su carácter balneario, combinando playa, cultura y servicios de alta calidad. Ahora nos acercamos al puerto pesquero de Mar del Plata, uno de los más importantes de Argentina y un verdadero motor económico de la ciudad.
Este puerto, ubicado junto al puerto comercial, combina actividades de pesca, comercio marítimo y turismo, siendo un espacio donde se puede apreciar tanto la vida laboral de la ciudad como su vínculo histórico con el mar. El puerto comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX, consolidándose durante el siglo XX como el centro de la industria pesquera argentina, especialmente en la captura de merluza, langostino y calamar. Durante los años 90 y 2000, el puerto pesquero de Mar del Plata seguía siendo el principal punto de descarga y procesamiento de productos marinos, abasteciendo mercados locales e internacionales. Una curiosidad interesante, además de su actividad económica, el puerto se convirtió en atracción turística, ya que los visitantes podían ver la descarga de barcos, recorrer las lonjas y observar de cerca la organización de la pesca industrial. También es común ver los mercados de pescado fresco, donde se ofrecen productos directamente del barco a la mesa, una tradición que combina economía, gastronomía y cultura local. El puerto pesquero se integra al paisaje urbano de Mar del Plata, cercano al puerto comercial y la Rambla, ofreciendo un contraste entre la vida marítima activa y los espacios de recreación y turismo. Caminar por la zona permite entender cómo la pesca marcó el desarrollo de la ciudad, no solo en términos económicos, sino también en su identidad cultural y gastronomía. Visitar el puerto es experimentar la marinería tradicional argentina, observar la logística de la pesca y conectar con la historia marítima de Mar del Plata, una ciudad donde el mar y la tierra se encuentran para construir su desarrollo social, económico y turístico. Ahora nos acercamos al faro Punta Mogotes, uno de los emblemas históricos y marítimos de Mar del Plata. Este faro fue inaugurado en 1906 y desde entonces ha guiado a los barcos que ingresan al puerto y navegan frente a la costa atlántica, siendo un símbolo de seguridad, navegación y desarrollo marítimo de la ciudad. El faro Punta Mogotes tiene una estructura metálica cilíndrica pintada de blanco con detalles rojos, característica que permite su fácil identificación desde el mar. Su altura de 55 metros lo convierte en uno de los faros más altos del litoral argentino, y su luz alcanza hasta 30 millas náuticas, cumpliendo una función vital para la navegación comercial y pesquera de Mar del Plata. Una curiosidad interesante, además de su función marítima, el faro es un punto de referencia turística y recreativo. Durante los años 90 y 2000, los visitantes solían recorrer la zona de Punta Mogotes no solo para disfrutar de las playas extensas, sino también para admirar el faro desde la costa y conocer su historia, integrando cultura, turismo y paisaje natural. El área de Punta Mogotes también se desarrolló como balneario popular, con playas amplias y servicios para turistas y residentes. El faro se mantiene como símbolo patrimonial, recordando la importancia histórica de la navegación en el crecimiento de Mar del Plata y su relación con el mar. Visitar el faro Punta Mogotes permite conectar con la historia marítima de la ciudad, apreciar su arquitectura funcional y entender cómo Mar del Plata se consolidó como un puerto y balneario de relevancia nacional, combinando seguridad marítima, turismo y paisaje costero. Ahora nos acercamos al muelle del Club de Pesca en Mar del Plata, un lugar histórico y emblemático para la ciudad y sus visitantes. Este muelle, inaugurado en la década de 1940, se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para pescadores, turistas y familias, ofreciendo un espacio donde se combina la actividad recreativa con el contacto directo con el mar. El muelle es famoso por su arquitectura sencilla pero funcional, que permite a los visitantes caminar sobre el mar, observar los barcos pesqueros y disfrutar de la pesca artesanal. Durante los años 90 y 2000, era un lugar muy concurrido por turistas que querían experimentar la pesca costera sin necesidad de embarcarse, convirtiéndose en una actividad clásica del veraneo en Mar del Plata. Una curiosidad interesante, además de la pesca, el muelle es punto de observación de la fauna marina, donde se pueden ver gaviotas, cormoranes y, en ocasiones, lobos marinos cerca de la costa. Esto hace del lugar no solo un centro de recreación, sino también un espacio educativo y de contacto con la naturaleza. Recorrer el muelle del Club de Pesca permite entender cómo Mar del Plata integra turismo, tradición y vida marítima, mostrando un aspecto diferente de la ciudad más allá de sus playas y balnearios, conectando historia, pesca y cultura local en un solo paseo. Ahora nos acercamos a la playa y el Torreón del Monje,
uno de los iconos históricos y turísticos de Mar del Plata. Este edificio, construido originalmente en 1904 por el monje benedictino José Francisco de los Santos, fue pensado como balneario privado y residencia frente al mar, y rápidamente se convirtió en un símbolo de la vida veraniega aristocrática de la ciudad. El torreón se destaca por su arquitectura pintoresquista, con piedra y madera, balcones que miran al mar y una torre que permite tener vistas panorámicas de la costa atlántica. Con el tiempo, el edificio se transformó en un restaurante y centro cultural, abierto al público, conservando su valor histórico y convirtiéndose en uno de los lugares más fotografiados de Mar del Plata. La playa frente al Torreón del Monje es amplia, con arena fina y acceso público, lo que permite combinar historia, paisaje y recreación. Durante los años 90 y 2000, este sector era especialmente popular entre turistas que buscaban un lugar con mar y patrimonio histórico al mismo tiempo, una combinación única en la ciudad. Una curiosidad, el nombre Torreón del Monje proviene del primer propietario religioso que habitó el edificio, y aunque pasó por varias reformas y cambios de uso, mantiene intacta la esencia de los primeros años del balneario de Mar del Plata, mostrando cómo la ciudad combinó arquitectura, turismo y cultura a lo largo del siglo XX. Recorrer la playa y contemplar el Torreón del Monje permite entender cómo Mar del Plata desarrolló un turismo costero que integraba recreación, historia y estética urbana, consolidando este sector como un icono cultural y turístico de la ciudad. Ahora nos encontramos frente al edificio Demetrio Elíades, popularmente conocido como el Habana, uno de los rascacielos más emblemáticos de Mar del Plata y un verdadero ícono del skyline de la ciudad. Con aproximadamente 125 metros de altura y 39 pisos, fue durante décadas el edificio más alto de la ciudad y uno de los más altos de la costa atlántica argentina, convirtiéndose en una referencia visual inconfundible frente al mar. La historia del edificio comienza a mediados de la década de 1960, cuando Demetrio Elíades, empresario de origen griego y fundador de la firma de alfajores Habana, impulsó la construcción de una torre residencial moderna, pensada como símbolo de progreso, inversión privada y desarrollo urbano frente al Océano Atlántico. El proyecto apostó por una arquitectura vertical poco común para la Mar del Plata de aquella época, dominada hasta entonces por chalets y edificios de menor altura. La construcción se realizó con estructura de hormigón armado y técnicas avanzadas para su tiempo, pensadas para resistir la cercanía al mar, la salinidad y los fuertes vientos costeros. El edificio fue inaugurado el 4 de diciembre de 1969 y rápidamente se convirtió en un punto de referencia urbano, no solo por su altura, sino también por su ubicación estratégica sobre el Boulevard Marítimo. Aunque su nombre oficial es Edificio Demetrio Elíades, la torre es conocida popularmente como el Habana, debido a la gran marquesina publicitaria de la marca de alfajores que durante décadas coronó su azotea. Ese cartel luminoso se volvió parte inseparable del paisaje marplatense y era visible desde distintos puntos de la ciudad, desde la costa e incluso desde el mar, reforzando la identidad visual del edificio. Una curiosidad histórica es que Demetrio Elíades falleció antes de ver finalizada la obra. En su homenaje, el edificio fue bautizado oficialmente con su nombre, consolidando su legado tanto en la industria alimenticia como en el desarrollo urbano de Mar del Plata. El edificio fue concebido como torre residencial de categoría, con departamentos que ofrecen vistas panorámicas al mar y a la ciudad. Su construcción marcó un antes y un después en la verticalización del frente costero marplatense y abrió el camino a nuevos desarrollos inmobiliarios en altura durante las décadas siguientes. A los pies del edificio se extiende la playa Bristol, una de las playas más tradicionales y concurridas de Mar del Plata. Esta playa ha sido históricamente el epicentro del turismo balneario, con carpas, sombrillas, paseos por la Rambla y una intensa vida social durante el verano. La presencia del edificio Habana dominando el paisaje convirtió a este sector en una de las postales más reconocibles de la ciudad, especialmente durante los años 90 y 2000. Una anécdota recordada por muchos marplatenses ocurrió en una jornada de intensa neblina, cuando el reflejo de las luces rojas del cartel superior hizo creer a vecinos y transeúntes que había un incendio en los pisos altos del edificio. La confusión generó alarma y llamados de emergencia, hasta que se comprobó que se trataba de un efecto óptico provocado por la bruma marina y la iluminación nocturna. Hoy, más de medio siglo después de su inauguración,
El edificio Demetrio Eliades continúa siendo un símbolo de la Mar del Plata moderna, representando una etapa de crecimiento, ambición arquitectónica y consolidación turística. Contemplar esta torre frente al mar permite entender cómo la ciudad fue transformando su perfil urbano y cómo ciertos edificios se convierten en verdaderos hitos de la memoria colectiva. Ahora llegamos al icónico NH Gran Hotel Provincial, junto al Casino Central, dos de los símbolos más reconocidos de Mar del Plata y ejemplos del esplendor turístico y arquitectónico de la ciudad. Ambos fueron inaugurados en 1950, durante una etapa de expansión del turismo de lujo en Argentina, y diseñados para posicionar a Mar del Plata como un destino internacional de playa y entretenimiento. El Gran Hotel Provincial es un edificio de estilo racionalista con toques Art Deco, pensado para ofrecer alojamiento de primer nivel, vistas panorámicas al mar y espacios amplios para el relax y el ocio. Con más de 400 habitaciones, salones de eventos y jardines, rápidamente se convirtió en un referente del turismo argentino y extranjero, siendo elegido por presidentes, artistas y figuras del jet set nacional. Una curiosidad, durante los años 50 y 60, sus salones eran escenario de baile de gala, reuniones diplomáticas y eventos de la alta sociedad porteña, consolidando la ciudad como epicentro del turismo sofisticado. Justo al lado, el Casino Central, diseñado también en 1950, se destaca por su fachada monumental y su gran salón de juegos. Es considerado uno de los casinos más emblemáticos de Argentina y fue durante décadas el corazón de la vida nocturna de Mar del Plata. El casino no solo ofrece entretenimiento, sino que también forma parte de la historia cultural y turística de la ciudad, atrayendo visitantes de todo el país y del exterior. Entre los años 70 y 2000, el Casino Central fue testigo de torneos de póker, competencias de ruleta y bingo, y fue escenario de numerosas anécdotas de la élite turística. Una curiosidad interesante: ambos edificios se concibieron como símbolos de modernidad y progreso en la Mar del Plata de posguerra, y juntos configuran un conjunto que domina el Boulevard Marítimo y la playa Bristol, creando una postal que combina arquitectura, mar y recreación. Su ubicación estratégica frente al mar permitió que los visitantes del hotel pudieran caminar por la Rambla, disfrutar de la playa y acceder al casino sin desplazamientos largos, integrando hospedaje, ocio y paisaje natural. Visitar el NH Gran Hotel Provincial y el Casino Central permite entender cómo Mar del Plata consolidó su identidad turística de lujo y recreación, combinando arquitectura monumental, servicios de primer nivel y entretenimiento, en un destino que sigue siendo referencia nacional para quienes buscan historia, playa y vida urbana frente al mar. Ahora nos acercamos a la Reserva de Lobos Marinos ubicada en el puerto de Mar del Plata, uno de los atractivos más singulares de la ciudad. Este espacio natural se formó de manera espontánea, cuando un grupo de lobos marinos comenzó a ocupar los muelles y rompeolas del puerto, convirtiéndose en una atracción turística y un símbolo de la vida marina local. Los lobos marinos de esta reserva pertenecen a la especie Otaria flavescens, típica del litoral atlántico sudamericano. Durante los años 90 y 2000, era común verlos descansando al sol sobre los muelles, interactuando entre ellos y observando a los visitantes que se acercaban para fotografiarlos. Su presencia se convirtió en un fenómeno urbano y natural, ya que mezcla la vida portuaria, la pesca y el turismo en un mismo espacio. Una curiosidad interesante: la colonia de lobos marinos se concentra especialmente en los muelles cercanos a los barcos pesqueros, aprovechando el fácil acceso al alimento y la protección de los rompeolas. Esto permitió que los visitantes pudieran observarlos de cerca sin necesidad de embarcarse, convirtiendo la reserva en un lugar ideal para familias, fotógrafos y amantes de la fauna marina. Además de su valor turístico, la reserva cumple un papel educativo y ecológico, mostrando la importancia de la conservación de especies marinas y la convivencia entre la actividad portuaria y la naturaleza. En temporadas de mayor actividad pesquera, los lobos marinos se acercan a los barcos y lonjas, generando escenas espectaculares que combinan economía, cultura y naturaleza en un solo lugar. Visitar la Reserva de Lobos Marinos permite conectar con la historia marítima de Mar del Plata, apreciar la riqueza de su fauna y entender cómo la ciudad integra la vida marina con el turismo urbano, transformando un puerto industrial en un espacio de observación y disfrute natural que sigue siendo uno de los íconos más fotografiados de la ciudad.
Al recorrer el puerto de Mar del Plata también podemos ver rastros de su historia naval y de reparación marítima, incluyendo lo que alguna vez fue un dique flotante y la presencia de barcos fuera de servicio que quedaron abandonados en los muelles. En el año 2000 llegó al puerto marplatense un dique flotante moderno conocido como Mozdok 2000, una enorme estructura de origen internacional que permitió consolidar las actividades de reparación naval en la ciudad, facilitando poner en seco buques mercantes y pesqueros para mantenimiento y reconstrucción. Este dique flotante estuvo amarrado en la escollera norte y contribuyó a la industria naval local, al permitir botar y reparar embarcaciones de gran porte a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo XXI. Antes de la llegada del Mozdok 2000, y en distintos momentos de la segunda mitad del siglo XX, en el puerto de Mar del Plata se acumulaban embarcaciones fuera de servicio, flotando o semi-hundidas en los muelles interiores. En ciertas épocas, esos barcos inactivos, algunos tan deteriorados que casi parecían parte de una colección oxidada, ocupaban tramos de muelle y dieron lugar a lo que muchos describían como un cementerio de barcos, una mezcla de historia naval, abandono industrial y memoria portuaria. Además de su función histórica y logística, estos espacios con embarcaciones inactivas también plantearon debates sobre el futuro del puerto, la contaminación y la reutilización de infraestructura naval. Parte del puerto estaba saturado de buques fuera de servicio que dificultaban la operatividad de muelles, y aunque se firmaron acuerdos para desguazar chatarra flotante, no siempre se concretaron de inmediato, acumulando barcos varados y reforzando esa imagen de paisaje marítimo olvidado. Hoy, parte de la actividad naval se organiza en torno al dique moderno y a los astilleros que trabajan en reparaciones, y el puerto sigue siendo un espacio productivo para la pesca, la industria y el turismo. Sin embargo, la memoria de esos momentos en que embarcaciones inactivas parecían reposar eternamente sobre el agua, casi como monumentos al paso del tiempo, sigue siendo una curiosidad histórica ligada al paisaje portuario de Mar del Plata. Visitar el puerto y observar sus muelles permite comprender no solo la dinámica actual de las flotas pesqueras y comerciales, sino también cómo la infraestructura naval evolucionó a través del tiempo, integrando dique flotante, reparación de barcos y la coexistencia con restos de embarcaciones fuera de servicio. Ahora dejamos Mar del Plata y nos trasladamos al sur de Argentina, a Las Grutas, en la provincia de Río Negro, un destino costero reconocido por sus playas de aguas cálidas y acantilados con cuevas naturales. Ubicada sobre el Golfo San Matías, esta villa turística se ha consolidado como uno de los destinos de playa más importantes del sur argentino. El nombre, Las Grutas, proviene de las cuevas y cavernas que se encuentran a lo largo de los acantilados de la costa, formadas por la erosión del mar en la roca sedimentaria. Muchas de estas grutas pueden explorarse durante la marea baja, ofreciendo paisajes únicos y rincones ideales para la fotografía y la aventura. Durante los años 90 y 2000, estas playas se convirtieron en un lugar de veraneo popular, especialmente para familias del sur y turistas de Buenos Aires y Neuquén, buscando playas con arena fina y aguas más cálidas que en otras partes de la Patagonia. Las playas de Las Grutas son conocidas por su temperatura agradable del agua, debido a la influencia de las corrientes del Golfo San Matías, y por la extensión de sus arenas, ideales para caminar, practicar deportes de playa o simplemente disfrutar del paisaje. Además, la zona es apta para actividades náuticas, como kayak, paddleboard y pesca deportiva, especialmente alrededor de los acantilados. Una curiosidad interesante, algunas de las grutas tienen nombres locales, como Gruta de la Virgen o Gruta del Diablo, y cuentan con historias y leyendas de pescadores y pobladores originarios, quienes utilizaban estas cuevas como refugio o para proteger embarcaciones pequeñas. También se han encontrado restos fósiles y conchillas que muestran la riqueza geológica y paleontológica de la región. El pueblo de Las Grutas ofrece infraestructura turística completa, con alojamientos, restaurantes y servicios, y su costanera con vista a los acantilados y al Golfo San Matías es un punto ideal para pasear al atardecer, disfrutar de mariscos frescos y contemplar la fauna marina, incluyendo aves costeras y, en ocasiones, lobos marinos en la distancia. Visitar Las Grutas permite disfrutar de playas únicas en la Patagonia, explorar cuevas naturales, conectarse con la historia local y el paisaje del sur argentino, y entender cómo la combinación de mar, roca y clima ha creado uno de los destinos más característicos de Río Negro.
Ahora nos trasladamos a San Carlos de Bariloche, una de las ciudades más emblemáticas de la Patagonia Argentina, ubicada en la provincia de Río Negro, a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por la cordillera de los Andes. Bariloche es conocida por su combinación única de paisajes de montaña, lagos, bosques y arquitectura alpina, que le da un carácter muy particular dentro de Argentina. La ciudad comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, pero su crecimiento se consolidó a partir de la década de 1930, cuando el Estado Nacional impulsó a Bariloche como destino turístico estratégico, inspirado en los centros de montaña europeos. Durante los años 90 y 2000, Bariloche fue uno de los destinos más visitados del país, tanto en invierno por el esquí como en verano por sus actividades al aire libre y su entorno natural. Nos encontramos ahora en el centro cívico, el corazón histórico, institucional y simbólico de Bariloche. Este conjunto arquitectónico fue inaugurado en 1940 y diseñado por el arquitecto Ernesto de Estrada, siguiendo un estilo neomedieval y alpino, con predominio de piedra, madera y techos a dos aguas. Su diseño buscó integrar la arquitectura con el paisaje patagónico, utilizando materiales locales y una estética inspirada en pueblos de montaña europeos. El centro cívico está compuesto por varios edificios clave, entre ellos la Municipalidad de Bariloche, el Museo de la Patagonia Francisco Pascasio Moreno, la Biblioteca Sarmiento y dependencias provinciales. La Plaza Central, conocida como Plaza Expedicionarios del Desierto, funciona como espacio de encuentro, escenario de actos oficiales, celebraciones populares y eventos culturales a lo largo del año. Una curiosidad importante: el centro cívico fue declarado Monumento Histórico Nacional debido a su valor arquitectónico y simbólico. Desde este punto parten muchas de las postales clásicas de Bariloche, con vistas directas al lago Nahuel Huapi y a las montañas que lo rodean. En invierno, la plaza suele cubrirse de nieve, reforzando esa imagen alpina que identifica a la ciudad. Durante los años 90 y 2000, el centro cívico era un lugar de paso obligatorio para turistas, viajes de estudios y visitantes internacionales. Aquí se concentraban ferias artesanales, actos escolares, celebraciones patrias y reuniones sociales, convirtiéndolo en un espacio donde conviven la historia, el turismo y la vida cotidiana de Bariloche. Ahora nos acercamos a la Catedral de Nuestra Señora del Nahuel Huapi, uno de los edificios religiosos y arquitectónicos más importantes de San Carlos de Bariloche, ubicada a pocos metros del lago y del centro cívico. Su silueta, con una torre que se eleva sobre la ciudad, forma parte del perfil urbano más reconocible de Bariloche. La catedral fue construida entre 1942 y 1946, siguiendo el diseño del arquitecto Alejandro Bustillo, una de las figuras clave en la arquitectura patagónica y autor de varios edificios emblemáticos de la ciudad. El estilo elegido fue neogótico, inspirado en las catedrales europeas medievales, pero adaptado al entorno andino mediante el uso de piedra local y una volumetría sobria que dialoga con el paisaje de montaña. El templo está dedicado a Nuestra Señora del Nahuel Huapi, patrona de la diócesis y figura central de la vida religiosa local. Su torre principal alcanza aproximadamente 50 metros de altura, lo que la convierte en uno de los puntos más altos del casco urbano histórico. Desde su ubicación, la catedral ofrece vistas directas al lago Nahuel Huapi, reforzando la relación entre el edificio y el entorno natural. En el interior, la catedral se destaca por sus vitrales de origen francés, que representan escenas bíblicas y momentos de la historia cristiana. Estos vitrales filtran la luz natural creando un ambiente solemne y recogido, especialmente notable durante las horas de la mañana y al atardecer. El altar mayor y los detalles en madera completan una estética que combina sencillez con monumentalidad. Una curiosidad histórica: la catedral fue construida en una etapa en la que Bariloche buscaba consolidarse como ciudad turística y centro regional, por lo que su diseño monumental respondía no solo a una función religiosa, sino también a la intención de dotar a la ciudad de edificios simbólicos y representativos, capaces de acompañar su crecimiento urbano. Durante los años 90 y 2000, la Catedral de Nuestra Señora del Nahuel Huapi fue un punto habitual de visita para turistas, viajes de egresados y peregrinos, integrándose al circuito urbano que conecta el centro cívico, la costanera del lago y las calles comerciales del centro. Ahora contemplamos el lago Nahuel Huapi,
el gran protagonista natural de San Carlos de Bariloche y uno de los lagos más emblemáticos de la Patagonia Argentina. Con una superficie de aproximadamente 560 kilómetros cuadrados, el Nahuel Huapi se extiende entre las provincias de Río Negro y Neuquén, formando un paisaje de aguas profundas, bahías, penínsulas e islas rodeadas por la cordillera de los Andes. El nombre Nahuel Huapi proviene del idioma mapuche y suele interpretarse como Isla del Jaguar o lugar del puma, una referencia simbólica a la fauna y a la cosmovisión indígena de la región. Mucho antes de la llegada de los europeos, estas costas ya eran transitadas por pueblos originarios que utilizaban el lago como vía de comunicación y fuente de recursos. El lago tiene origen glaciario, formado hace miles de años durante los periodos de glaciación que modelaron los valles andinos. Su característico color azul profundo cambia según la luz, el viento y la profundidad, creando tonalidades que van del azul oscuro al verde esmeralda. Sus aguas son frías durante todo el año, incluso en verano, lo que le da un carácter imponente y a la vez desafiante. Una curiosidad muy conocida es la leyenda del Nahuelito, una criatura mítica que, según relatos locales y avistamientos desde principios del siglo XX, habitaría las profundidades del lago. Aunque nunca se comprobó su existencia, esta historia forma parte del folclore patagónico y contribuyó a la fama y el misterio del Nahuel Huapi, especialmente durante las décadas del turismo masivo en los años 90 y 2000. El lago es también un espacio central para la actividad turística y recreativa. Desde sus orillas parten excursiones en barco hacia la isla Victoria, el bosque de Arrayanes y distintos puntos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Además, es escenario de actividades como kayak, vela, pesca deportiva y senderismo costero, integrando naturaleza y aventura. Durante los años 90 y 2000, el lago Nahuel Huapi fue una de las imágenes más difundidas de Bariloche en postales, folletos y programas turísticos, consolidándose como símbolo de la ciudad. Sus costas urbanas, especialmente cerca del centro cívico, funcionan como espacios de paseo, descanso y contemplación, con vistas directas a las montañas que lo rodean. Ahora nos trasladamos a uno de los lugares más emblemáticos de San Carlos de Bariloche y de toda la Patagonia Argentina, el Hotel Yao Yao, ubicado en un entorno privilegiado entre el lago Nahuel Huapi, el lago Moreno y los bosques andinos, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El Hotel Yao Yao fue inaugurado originalmente en 1938 y diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo, el mismo responsable del Centro Cívico y de la Catedral de Bariloche. El edificio fue concebido como un hotel de lujo de montaña, inspirado en los grandes resorts alpinos europeos, con una arquitectura que combina madera, piedra y techos inclinados, perfectamente integrada al paisaje natural. Poco después de su inauguración, en 1939, un incendio destruyó gran parte del edificio original. El hotel fue reconstruido y volvió a abrir sus puertas en 1940, reforzando su estructura y consolidándose como el principal hotel de alta categoría del sur argentino. Desde entonces, el Yao Yao se convirtió en símbolo de exclusividad, elegancia y turismo de alto nivel. A lo largo de su historia, el hotel ha alojado a presidentes, jefes de Estado, artistas, deportistas y figuras internacionales, y fue escenario de eventos políticos, sociales y culturales de gran relevancia. Durante los años 90 y 2000, el Yao Yao reafirmó su prestigio como uno de los hoteles más reconocidos de América Latina, atrayendo tanto a turismo internacional como a visitantes nacionales en busca de una experiencia única en la Patagonia. Una curiosidad importante es que el hotel fue parte de una estrategia estatal de desarrollo turístico impulsada en la década de 1930, cuando el gobierno argentino buscó posicionar a Bariloche como un destino de montaña comparable a los centros turísticos europeos. El Yao Yao no solo ofrecía alojamiento, sino que funcionaba como símbolo de modernidad, planificación y proyección internacional. Desde sus terrazas y jardines se obtienen vistas panorámicas espectaculares del lago Nahuel Huapi, el lago Moreno y los cerros circundantes. El entorno natural, combinado con la arquitectura del hotel, convirtió al Yao Yao en una de las postales más reconocidas de Bariloche, repetida durante décadas en fotografías, películas y material promocional. Visitar o contemplar el Hotel Yao Yao permite entender cómo Bariloche construyó su identidad turística a partir de la integración entre paisaje, arquitectura y servicios de alto nivel,
y cómo este edificio se transformó en un verdadero ícono de la historia, el turismo y la cultura patagónica argentina. Ahora nos encontramos en el Hotel Tunquelén, otro de los hoteles históricos y más elegantes de San Carlos de Bariloche, ubicado en un entorno privilegiado sobre la península San Pedro, con vistas directas al lago Nahuel Huapi y rodeado por bosques andinos. El Hotel Tunquelén fue inaugurado en 1938, también durante la etapa en la que el Estado argentino impulsaba el desarrollo turístico de Bariloche como destino de montaña de proyección internacional. Su arquitectura responde a un estilo alpino, con uso predominante de madera y piedra, grandes ventanales y terrazas orientadas hacia el lago, buscando integrar el edificio al paisaje natural. A diferencia del Yao Yao, pensado como un gran resort, el Tunquelén fue concebido como un hotel de lujo más íntimo y exclusivo, orientado al descanso, la contemplación del paisaje y el turismo de alto nivel. Su nombre proviene de una voz de origen mapuche, vinculada al entorno natural de la región, reforzando la identidad patagónica del lugar. Una curiosidad histórica: el Hotel Tunquelén fue elegido como residencia temporal y lugar de descanso de presidentes argentinos, entre ellos Juan Domingo Perón, quien se alojó allí en distintas ocasiones. Este dato refuerza el carácter reservado y estratégico del hotel, que ofrecía privacidad, seguridad y aislamiento natural, lejos del centro urbano. Durante las décadas de los años 90 y 2000, el Tunquelén mantuvo su perfil de hotel exclusivo, muy valorado por visitantes que buscaban tranquilidad, contacto con la naturaleza y vistas privilegiadas del lago Nahuel Huapi. Su ubicación, algo apartada del centro de Bariloche, contribuyó a preservar una atmósfera de calma y sofisticación. Desde el hotel se obtienen vistas panorámicas del lago y de las montañas, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz transforma el paisaje. El entorno invita a caminatas, observación de aves y momentos de contemplación, reforzando la idea de Bariloche como destino de naturaleza y descanso. Ahora nos dirigimos al Cerro Catedral, el centro de esquí más importante de Sudamérica y uno de los grandes motores turísticos de San Carlos de Bariloche. Ubicado a unos 19 kilómetros del centro de la ciudad, el cerro se eleva hasta los 2.388 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo un entorno de alta montaña con vistas panorámicas a lagos, bosques y cumbres andinas. El nombre Catedral proviene de las formaciones rocosas en su cumbre, cuyas agujas y picos recuerdan a una catedral gótica. Mucho antes de convertirse en centro de esquí, el cerro ya era conocido por montañistas y exploradores por su silueta particular y su valor paisajístico. El desarrollo del Cerro Catedral como centro invernal comenzó en la década de 1930, pero su gran expansión se dio a partir de los años 60 y 70, con la instalación de medios de elevación, pistas señalizadas y servicios turísticos. Durante los años 90 y 2000, el Cerro Catedral consolidó su fama internacional, atrayendo esquiadores y snowboarders de Argentina, Brasil, Chile y Europa, y posicionando a Bariloche como capital del turismo invernal del país. El centro de esquí cuenta con más de 120 kilómetros de pistas, adaptadas a todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, y una de las infraestructuras de medios de elevación más grandes del hemisferio sur, incluyendo telesillas, telecabinas y telesquíes. Además del esquí y el snowboard, el cerro ofrece actividades como trineos, caminatas con raquetas y esquí de fondo durante el invierno. En verano, el Cerro Catedral se transforma en un espacio de senderismo, trekking, escalada y turismo de montaña, permitiendo acceder a refugios de alta montaña y miradores con vistas al lago Nahuel Huapi y al Parque Nacional. Esta doble función, invierno y verano, lo convierte en un atractivo activo durante todo el año. Una curiosidad importante es la Villa Catedral, desarrollada en la base del cerro, con hoteles, restaurantes, comercios y servicios pensados para el turismo de montaña. Durante los años 90 y 2000, esta villa creció notablemente, acompañando el auge del turismo internacional y los viajes de egresados. Ahora nos trasladamos al Cerro Otto, uno de los cerros más accesibles y visitados de San Carlos de Bariloche, ubicado a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad. Con una altura aproximada de 1.405 metros sobre el nivel del mar, el cerro ofrece algunas de las mejores vistas panorámicas de la región, con el lago Nahuel Huapi, el lago Gutiérrez, el lago Moreno y la cordillera como telón de fondo.
El Cerro Otto debe su nombre a Otto Meilling, un inmigrante alemán, pionero del esquí y del montañismo en Bariloche, fundador del Club Andino Bariloche y figura clave en el desarrollo de los deportes de montaña en la Patagonia. Este dato explica por qué el cerro está tan ligado a la historia deportiva y turística de la ciudad. En su cumbre se encuentra la confitería giratoria, inaugurada en 1978, una estructura única en Sudamérica. El edificio gira lentamente sobre su propio eje, completando una rotación de 360 grados aproximadamente cada 20 a 30 minutos, permitiendo disfrutar de vistas panorámicas sin moverse del lugar. Esta confitería se convirtió en un símbolo del turismo barilochense, especialmente durante los años 80, 90 y 2000. El acceso al cerro se realiza principalmente mediante un teleférico, que salva un importante desnivel en pocos minutos y ofrece vistas del bosque andino patagónico durante el ascenso. También es posible llegar por camino vehicular, lo que históricamente facilitó su popularidad entre turistas y residentes. Además del mirador y la confitería, el Cerro Otto ofrece senderos, áreas recreativas y actividades invernales, como caminatas con raquetas y juegos en la nieve durante la temporada de invierno. A diferencia del Cerro Catedral, el Otto está más orientado al turismo panorámico y familiar que al esquí alpino. Una curiosidad destacada es que, debido a su cercanía al centro urbano, el Cerro Otto fue durante décadas uno de los primeros lugares que visitaban quienes llegaban por primera vez a Bariloche, convirtiéndose en una especie de mirador natural introductorio a la geografía de la región. Ahora llegamos al lago Gutiérrez, uno de los lagos más accesibles y apreciados de San Carlos de Bariloche, ubicado a unos 10 kilómetros al sur del centro de la ciudad, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Rodeado de bosques andinos y montañas, es un lugar que combina paisaje natural, actividades recreativas y una atmósfera más tranquila que otros sectores del área urbana. El lago se encuentra a aproximadamente 770 metros sobre el nivel del mar y recibe sus aguas, principalmente del deshielo de las montañas cercanas. A diferencia del lago Nahuel Huapi, el lago Gutiérrez no tiene salida natural visible en superficie, lo que durante años despertó curiosidad y estudios hidrológicos. Sus aguas drenan de manera subterránea hacia el lago Nahuel Huapi. Uno de los rasgos más distintivos del lago Gutiérrez es la presencia de playas de arena y grava, algo poco común en los lagos patagónicos, lo que lo convierte en un sitio muy elegido durante el verano para baños, picnics y actividades familiares. Durante los años 90 y 2000, fue un punto habitual de encuentro tanto para turistas como para residentes locales. En sus orillas se encuentra Villa Los Coihues, un pequeño barrio residencial que creció alrededor del lago, manteniendo un perfil bajo y una relación directa con el entorno natural. Desde esta zona parten senderos y caminos que conectan con áreas de bosque y miradores cercanos. Una curiosidad geográfica importante es que el lago Gutiérrez está rodeado por cerros como el Cerro Otto, el Cerro Catedral y el Cerro de la Ventana, lo que genera un anfiteatro natural que protege el lago de los vientos más fuertes y contribuye a la calma de sus aguas. El lago es apto para kayak, stand-up paddle y pesca deportiva, aunque con regulaciones propias del Parque Nacional. Su accesibilidad, combinada con un entorno natural bien conservado, lo convirtió en uno de los lagos más frecuentados de Bariloche sin perder su carácter paisajístico. Ahora nos adentramos en el bosque de Arrayanes, ubicado en la península Quetrihue, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El nombre Quetrihue proviene de la lengua mapuche y significa lugar de arrayanes, una referencia directa al valor natural y cultural de este sitio único en la Patagonia Argentina. Este bosque es prácticamente único en el mundo, ya que concentra una formación densa y continua de arrayanes, un árbol de la familia del mirto, que en la mayoría de los lugares crece de forma aislada. Aquí, en cambio, forma un bosque cerrado, con ejemplares que pueden superar los 15 metros de altura y alcanzar más de 600 años de antigüedad. El rasgo más llamativo del arrayán es su corteza de color canela anaranjado, lisa y fría al tacto, que se desprende en láminas finas. Esta característica no solo lo hace inconfundible, sino que también actúa como protección natural contra parásitos y hongos, permitiendo su extraordinaria longevidad. El bosque de Arrayanes fue protegido oficialmente en 1971, cuando se creó el Parque Nacional Los Arrayanes, separándolo del Parque Nacional Nahuel Huapi para garantizar una conservación más estricta.
Esta decisión respondió al aumento del turismo y a la necesidad de preservar un ecosistema extremadamente frágil. Ahora nos detenemos frente al Monumento a la Manzana, ubicado en Villa Regina, en el Alto Valle del Río Negro, una de las regiones frutícolas más importantes de la Argentina. Este monumento se encuentra en un punto estratégico de acceso a la ciudad, visible para quienes circulan por la Ruta Nacional 22, y funciona como un verdadero símbolo de identidad local. La manzana representa la base histórica y económica de Villa Regina y del Alto Valle, una zona que desde principios del siglo XX se consolidó como uno de los principales polos productores de manzanas y peras del hemisferio sur, gracias a la combinación de riego artificial, clima seco y suelos fértiles. El monumento fue concebido como un homenaje a los productores, trabajadores rurales y empacadores que impulsaron el desarrollo regional. Villa Regina, fundada en 1924 dentro de un ambicioso plan de colonización agrícola, creció directamente vinculada a la fruticultura, y la manzana se convirtió en su emblema más reconocible. Desde el punto de vista visual, el monumento destaca por su escala y simplicidad, representando una manzana de gran tamaño que sintetiza décadas de trabajo agrícola y exportaciones que conectaron esta región patagónica con mercados de Europa, Estados Unidos y América Latina, especialmente durante las décadas de los años 90 y 2000, cuando la fruticultura tuvo un fuerte protagonismo económico. Una curiosidad importante es que, aunque muchos asocian la Fiesta Nacional de la Manzana con la ciudad de General Roca, Villa Regina mantiene una identidad frutícola propia muy marcada. Y este monumento cumple el rol de señal urbana y símbolo territorial, recordando al visitante que está ingresando a una ciudad profundamente ligada al cultivo de la manzana. El monumento a la manzana no es solo un punto fotográfico, es una declaración visual de cómo el paisaje, la economía y la historia del Alto Valle están íntimamente ligados a la producción frutícola, un elemento clave para entender el desarrollo de esta región de la Patagonia Norte. Ahora nos trasladamos a Villa La Angostura, una de las joyas de la Patagonia Argentina, ubicada en la provincia de Neuquén, a orillas del lago Nahuel Huapi y muy cerca del límite con Chile. Esta villa combina paisajes lacustres, bosques andinos y montañas, convirtiéndose en un destino privilegiado tanto en verano como en invierno. Villa La Angostura fue fundada en 1932, aunque la ocupación de la zona por colonos y pobladores originarios data de mucho antes. Su desarrollo estuvo vinculado a la explotación forestal, la colonización y el turismo, consolidándose a lo largo del siglo XX como un pequeño núcleo urbano que conserva su escala humana y armonía con el entorno natural. El centro de la villa está construido siguiendo una arquitectura de estilo alpino, con casas y comercios de madera y techos a dos aguas, diseñada para integrarse al paisaje boscoso y montañoso. Durante los años 90 y 2000, Villa La Angostura se destacó por ser un destino turístico de montaña y naturaleza, muy popular entre familias, amantes del trekking, kayak, pesca y esquí, gracias a su proximidad al Cerro Bayo. Una de las curiosidades más conocidas es la presencia del bosque de arrayanes, que se extiende hasta la península que Triway y conecta la villa con uno de los ecosistemas más únicos de la Patagonia. Además, la zona cuenta con playas de lagos, senderos de montaña y miradores naturales que permiten vistas panorámicas de los Andes y del lago Nahuel Huapi. Villa La Angostura también es reconocida por su gastronomía basada en productos locales, incluyendo chocolates, frutos secos, pescados de lagos andinos y cervezas artesanales, que se combinaron con la oferta turística durante las décadas de los 90 y 2000, consolidando su perfil como destino de turismo de naturaleza, relax y aventura. Recorrer Villa La Angostura permite comprender cómo en la Patagonia Argentina se logra una armonía entre urbanismo, turismo y naturaleza, preservando bosques nativos y lagos mientras se desarrolla la infraestructura turística y cultural que convierte a la villa en un referente del sur argentino. Ahora nos adentramos en el Camino de los Siete Lagos, una de las rutas más icónicas y panorámicas de la Patagonia Argentina, que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura, atravesando la región andina entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Este recorrido de aproximadamente 110 kilómetros combina lagos, bosques, montañas y miradores que lo convierten en un destino imperdible para turistas y fotógrafos. El nombre del camino proviene de los 7 lagos principales que se encuentran a lo largo de la ruta: Lago Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso y Espejo, aunque en realidad hay muchos otros cuerpos de agua menores que complementan el paisaje.
Cada lago tiene características propias, algunos presentan aguas turquesa, otros bosques que llegan hasta la costa, y todos ofrecen panoramas que cambian notablemente con la luz y las estaciones del año. El Camino de los Siete Lagos atraviesa la cordillera de los Andes, alternando entre bosques de coihues, cipreses, lengas y arrayanes, y cerros nevados, con senderos y miradores naturales a lo largo del recorrido. Durante los años 90 y 2000, esta ruta se consolidó como un itinerario turístico obligatorio, tanto para viajes en auto como para excursiones en bicicleta o caminatas de montaña. Una curiosidad geográfica es que varios de estos lagos se formaron por glaciares durante la última glaciación, lo que explica su profundidad, el color característico de sus aguas y la presencia de morrenas y playas rocosas. Además, la ruta pasa cerca del Parque Nacional Lanín, lo que permite la observación de fauna autóctona, como ciervos, zorros, huemules y aves andinas. El Camino de los Siete Lagos no solo es famoso por su belleza natural, sino también por la historia de los asentamientos mapuches y colonos europeos que habitaron la región. Algunos sectores muestran vestigios de caminos antiguos, puentes de madera y pequeñas aldeas donde el turismo y la vida rural conviven. Ahora nos trasladamos a Villa Traful, una pequeña localidad de montaña ubicada en la provincia de Neuquén, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, al noroeste del lago Traful y rodeada por bosques de coihues, cipreses y lengas. Esta villa es un destino de naturaleza pura, más tranquilo y menos masificado que Bariloche o Villa La Angostura, ideal para quienes buscan paisajes patagónicos vírgenes y actividades al aire libre. Villa Traful se desarrolló principalmente como un asentamiento turístico y pesquero, con viviendas dispersas a lo largo de la costa del lago y senderos que permiten explorar las montañas circundantes. Su crecimiento fue pausado, manteniendo la escala humana y la integración con el entorno natural, algo característico de las localidades más pequeñas de la Patagonia. El lago Traful, de aguas cristalinas y color verde intenso, es uno de los principales atractivos. Con una superficie de aproximadamente 73 kilómetros cuadrados, sus costas son rocosas y boscosas, y cuenta con playas pequeñas que invitan a la contemplación, el kayak, la pesca deportiva y el senderismo. Una curiosidad geológica es que el lago se encuentra en una zona de fallas tectónicas, lo que le da forma irregular y profundidades sorprendentes, llegando hasta los 300 metros en su punto más profundo. Villa Traful también es conocida por sus cascadas, miradores y trekking de alta montaña, incluyendo senderos que llevan al Cerro Campanario o a puntos panorámicos con vistas completas de la cordillera de los Andes. Durante los años 90 y 2000, la villa comenzó a atraer a turistas nacionales y extranjeros interesados en aventura, fotografía de naturaleza y pesca con mosca, convirtiéndose en un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con el medio natural. Otra curiosidad es que, debido a su aislamiento relativo y baja densidad poblacional, Villa Traful ha mantenido tradiciones locales y arquitectura rústica, con casas de madera y piedra que armonizan con el bosque circundante, conservando la estética típica patagónica. Ahora llegamos a San Martín de los Andes, una de las localidades más pintorescas de la Patagonia Argentina, ubicada en la provincia de Neuquén, a orillas del lago Lácar y rodeada por la cordillera de los Andes. Esta ciudad combina la belleza de los lagos andinos, los bosques nativos y las montañas nevadas, consolidándose como un destino turístico clave tanto en verano como en invierno. San Martín de los Andes fue fundada en 1898, como parte de la ocupación del territorio patagónico y la consolidación del Camino de los Siete Lagos. La ciudad creció en torno al lago Lácar y al río Chimehuín, desarrollando una planificación urbana que combina calles principales con arquitectura de estilo alpino, casas de madera y techos a dos aguas, manteniendo una escala humana y armonía con el entorno natural. El Centro Cívico de San Martín de los Andes, con su plaza central y edificios públicos de madera y piedra, se ha convertido en un punto de encuentro social y turístico, especialmente durante los años 90 y 2000, cuando la ciudad recibió un flujo constante de turistas nacionales e internacionales. Desde aquí parten excursiones hacia el Parque Nacional Lanín, el Camino de los Siete Lagos, y distintos lagos y senderos de montaña. Una curiosidad es que San Martín de los Andes es conocida por su clima templado de montaña, con veranos cálidos y soleados ideales para actividades al aire libre e inviernos fríos con nieve abundante, perfectos para esquí y deportes de invierno. El lago Lácar, además, ofrece playas, muelles y actividades como kayak,
pesca y navegación recreativa. Durante las décadas de los 90 y 2000, San Martín de los Andes se consolidó como capital turística del norte de la Patagonia, combinando naturaleza, aventura y una infraestructura hotelera creciente que incluía hoteles de montaña, cabañas y complejos turísticos. La ciudad también es conocida por su gastronomía basada en productos locales, incluyendo truchas de río, chocolates artesanales y cervezas patagónicas. Visitar San Martín de los Andes permite experimentar la Patagonia en su versión más completa, donde lagos, montañas y bosques se combinan con arquitectura, historia y turismo sostenible, ofreciendo una experiencia inolvidable en el corazón de la cordillera andina. Ahora nos acercamos al Paso Huaum, un paso fronterizo ubicado a unos 38 kilómetros al noreste de San Martín de los Andes, que conecta Argentina con Chile a través de la región de los ríos. Este paso atraviesa la cordillera de los Andes y sigue el curso del río Huaum, uno de los principales afluentes del lago Pirahuico en Chile. El paso es uno de los menos transitados y más pintorescos de la frontera, debido a su entorno natural intacto, con bosques de coigües, lengas y arrayanes, ríos de aguas cristalinas y montañas cubiertas de nieve durante gran parte del año. Esta combinación hace del Huaum un recorrido escénico, ideal para quienes buscan naturaleza virgen y paisajes fotográficos únicos. Una curiosidad histórica, el nombre Huaum proviene del mapudungun, la lengua mapuche, y puede interpretarse como lugar de aguas que se unen o río grande, reflejando la importancia del río en la vida de los pueblos originarios de la región. Antes de la apertura formal del paso fronterizo, esta zona era utilizada por comunidades mapuches y colonos para el traslado de ganado y mercaderías entre ambas vertientes de la cordillera. Durante los años 90 y 2000, el Paso Huaum se consolidó como un destino turístico de paso obligatorio para quienes realizaban viajes entre la Patagonia argentina y chilena, especialmente en excursiones hacia el lago Pirahuico y la región de los lagos chilenos. Su baja densidad de tránsito lo convirtió en un lugar ideal para quienes buscaban contacto directo con la naturaleza, pesca, trekking y observación de flora y fauna. El paso incluye un puente fronterizo sobre el río Huaum, y las instalaciones aduaneras argentinas y chilenas son sencillas, pensadas para tránsito de turismo y transporte menor. El recorrido combina carreteras de montaña asfaltadas y caminos de ripio, ofreciendo panoramas espectaculares en cada curva. Ahora nos trasladamos a la provincia de Mendoza, para conocer el Puente del Inca, una de las formaciones naturales y sitios históricos más emblemáticos de la cordillera argentina, ubicado a 2.720 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Las Heras, cerca del límite con Chile y del Parque Provincial Aconcagua. El Puente del Inca es una curiosa formación geológica natural, un puente de piedra y minerales que se formó por la acción combinada del río Las Cuevas y las aguas termales, ricas en minerales, creando un arco que cruza el cauce del río y presenta colores que van del amarillo al naranja intenso, debido a los depósitos de hierro, azufre y otros minerales. Este fenómeno le da un aspecto casi surrealista y lo convirtió en un punto turístico y fotográfico único en la región. Además de su valor natural, el lugar tiene importancia histórica. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, se construyó allí un hotel y un complejo termal, aprovechando las propiedades medicinales de las aguas sulfurosas, que atraían turistas y visitantes de toda Argentina y países vecinos. Aunque el hotel se encuentra actualmente en ruinas, su estructura y restos permiten imaginar el auge turístico que tuvo la zona en aquella época. Una curiosidad legendaria es que el Puente del Inca está asociado a leyendas indígenas que hablaban de espíritus protectores de las aguas termales y de poderes curativos para quienes cruzaban el puente o bebían de sus aguas. Estas historias se combinaron con la tradición de los primeros colonos y viajeros, convirtiendo al lugar en un símbolo místico y turístico de la cordillera mendocina. Durante los años 90 y 2000, el Puente del Inca se consolidó como uno de los destinos obligatorios de la ruta hacia la Aconcagua, siendo una parada ideal para quienes recorrían la famosa Ruta Nacional 7 o exploraban la cordillera por turismo de aventura, trekking y fotografía. Ahora nos trasladamos a la provincia de Córdoba, para visitar el dique Los Molinos, ubicado sobre el río Los Molinos, a unos 56 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba, en el Valle de Punilla.
Este embalse es uno de los puntos turísticos más importantes de la región, combinando paisaje serrano, actividades recreativas y deportes acuáticos. El dique fue inaugurado en 1959, con el objetivo de regular el caudal del río Los Molinos, proveer agua para riego y generar energía hidroeléctrica, además de ofrecer un espacio de recreación para la creciente población urbana de Córdoba. Su construcción incluyó una presa de tamaño significativo, que permitió formar un lago artificial de aproximadamente 6.200 hectáreas, rodeado de cerros y bosques nativos. El lago Los Molinos es especialmente popular durante los meses de verano, cuando turistas y locales aprovechan sus playas, muelles y zonas de pesca deportiva. Entre las actividades más destacadas se encuentran natación, navegación, kayak, vela, pesca de truchas y paseos en embarcaciones recreativas. También hay áreas habilitadas para acampar y recorrer los senderos serranos cercanos. Una curiosidad importante, durante los años 90 y 2000, el dique Los Molinos se consolidó como un destino turístico de escapada para cordobeses y visitantes de otras provincias, siendo una alternativa cercana a la ciudad de Córdoba para disfrutar del contacto con la naturaleza y deportes acuáticos. Además, el dique ha sido escenario de concursos de pesca y competencias de vela, que atraen a deportistas y aficionados a nivel regional. El entorno del dique combina cerros cubiertos de pastizales y bosques autóctonos, creando paisajes ideales para la fotografía y el senderismo. Desde miradores cercanos se puede contemplar el lago en toda su extensión y los pequeños valles que lo rodean, integrando la ingeniería humana con la belleza natural de la provincia. Ahora nos trasladamos al mirador del lago, ubicado en el embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba, dentro del valle de Calamuchita. Este embalse, construido sobre el río Calamuchita, o Río Tercero, es uno de los principales cuerpos de agua de la región y ofrece un espacio de recreación, turismo y contacto con la naturaleza. El embalse Río Tercero fue inaugurado en 1936, con fines principalmente de regulación hídrica, riego agrícola y generación hidroeléctrica, pero con el tiempo se convirtió en un destino turístico clave por su entorno natural y paisajes serranos. La presa permitió la formación de un lago artificial extenso, cuyas costas se han convertido en playas, muelles y áreas recreativas para deportes acuáticos. El mirador del lago se encuentra en un punto elevado que permite apreciar la magnitud del embalse, sus curvas, islas pequeñas y la vegetación que rodea la zona. Desde aquí se obtienen vistas panorámicas ideales para fotografía, especialmente al atardecer, cuando el reflejo del sol sobre el agua resalta los colores de las sierras cordobesas. Durante los años 90 y 2000, el mirador se consolidó como un punto obligado para turistas y visitantes locales, ofreciendo un lugar de descanso y contemplación en rutas que conectan Córdoba con localidades serranas como Villa del Dique, Embalse y Santa Rosa de Calamuchita. Es frecuente ver allí fotógrafos, amantes del senderismo y ciclistas, quienes combinan el recorrido panorámico con actividades al aire libre. Una curiosidad, el embalse y sus alrededores albergan diversas especies de aves acuáticas y peces, por lo que también es un lugar popular para la observación de flora y fauna, la pesca deportiva y el ecoturismo educativo. Ahora nos detenemos en Villa General Belgrano, una localidad única en el corazón de las sierras de Córdoba, dentro del valle de Calamuchita. Esta villa combina un paisaje serrano encantador con una fuerte identidad centroeuropea, resultado de su historia, la inmigración y las tradiciones culturales que llegaron desde Alemania, Suiza, Austria e Italia. La villa fue fundada en 1930 por dos inmigrantes alemanes, Jorge Kapun y Paul Heinze, atraídos por las potencialidades agrícolas del valle y por el entorno natural de las sierras. En sus primeros años, el poblado era un lugar tranquilo, con construcciones sencillas y vida rural. A partir de la llegada de más inmigrantes europeos, la comunidad comenzó a adquirir un carácter distintivo, reflejado en la arquitectura de casas de madera, techos a dos aguas y jardines floridos que hoy nos remiten directamente a un pueblo alpino europeo. Un episodio peculiar en su historia local ocurrió en 1943, cuando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se registró un hecho de tensión civil. En la localidad se quemó una bandera argentina durante una discusión sobre la neutralidad del país. Como consecuencia, la legislatura provincial decidió cambiar el nombre del pueblo por el de Villa General Belgrano, en homenaje al creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano, marcando así un punto simbólico fuerte en su identidad colectiva.
Ese mismo contexto histórico también trae otra curiosidad. Algunos marineros del acorazado alemán Admiral Graf Spee, tras el hundimiento de su barco en 1939 después de la batalla del Río de la Plata, se asentaron en la villa junto con otros inmigrantes europeos, aportando mano de obra, tradiciones y costumbres que influirían en su perfil cultural distintivo. Villa General Belgrano fue declarada municipio en 1953, y su crecimiento estuvo acompañado por el desarrollo de una arquitectura propia. Predominan fachadas de madera, colores cálidos e influencias bávaras y alpinas, que contrastan con el paisaje serrano y el verdor del valle. Sus calles, muchas veces adornadas con flores, y sus comercios con rótulos pintorescos, refuerzan esa sensación de estar en un rincón de Europa dentro de Argentina. Un elemento fundamental para entender la proyección turística de la villa es su calendario de festivales y celebraciones tradicionales. La más conocida es la Fiesta Nacional de la Cerveza, la versión argentina de la Oktoberfest, que se celebra cada octubre desde 1963 o 1964, atrayendo a cientos de miles de visitantes durante 2 fines de semana consecutivos. Esta fiesta, declarada de interés provincial en 1967 y Fiesta Nacional de la Cerveza desde 1980, se desarrolla en el Bosque de los Pioneros con desfiles, música, baile, comida tradicional centroeuropea y cervezas artesanales locales e invitadas. Los desfiles tradicionales, donde participan delegaciones de Argentina y del extranjero con trajes típicos, y el tradicional espiche del primer barril de cerveza son momentos centrales de esta celebración que combina identidad cultural e intercambio comunitario. Pero la fiesta cervecera no es la única manifestación cultural. La villa también es sede de la fiesta de la masa vienesa durante Semana Santa, la fiesta del chocolate alpino en invierno y la feria navideña, eventos que refuerzan su identidad centroeuropea adaptada al calendario turístico de Córdoba y del Valle de Calamuchita. Además de la festividad, Villa General Belgrano es un centro gastronómico destacado en Córdoba. La influencia alemana y centroeuropea se refleja en sus restaurantes, microcervecerías, panaderías y confiterías. Se degustan desde cervezas artesanales y embutidos tradicionales hasta chocolates alpinos y repostería europea adaptada al paladar argentino. La villa mantiene también un entorno natural privilegiado. Se ubica en un valle serrano con ríos, arroyos y montes que permiten actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas, pesca y deportes náuticos en los lagos cercanos, integrando así naturaleza, cultura y turismo activo. Ahora nos trasladamos a Villa Carlos Paz, una de las ciudades turísticas más importantes de la provincia de Córdoba, ubicada en el Valle de Punilla, a orillas del río San Antonio y muy cercana al lago San Roque. Conocida como la capital turística del verano cordobés, Villa Carlos Paz combina naturaleza, infraestructura turística, entretenimiento y vida nocturna, atrayendo a miles de visitantes cada año, especialmente de Argentina y países vecinos. La ciudad fue fundada en 1913, aunque la región ya contaba con asentamientos rurales y estancias desde el siglo XIX. Su nombre proviene de Carlos María de Carlos, ingeniero hidráulico que colaboró en el desarrollo de obras de riego y del lago San Roque y Paz, en homenaje a José Paz, impulsor de la urbanización. Desde entonces, la ciudad creció vinculada a la construcción de represas y el turismo de verano, consolidándose como un centro urbano y recreativo en el Valle Cordobés. Uno de los atractivos históricos y turísticos más reconocibles es el reloj CUQ, inaugurado en 1958, ubicado sobre la calle principal, que se ha convertido en un símbolo icónico de Villa Carlos Paz y un punto de encuentro para turistas y locales. La ciudad también se caracteriza por su teatro y espectáculos de verano, que durante los años 90 y 2000 consolidaron a Villa Carlos Paz como un polo cultural y de entretenimiento, especialmente en comedias y producciones teatrales familiares. El lago San Roque, creado por la represa homónima, es un lugar clave para deportes náuticos como vela, kayak, pesca y esquí acuático, así como para paseos en catamarán y recreación al aire libre. Los cerros circundantes permiten trekking, ciclismo y parapente, ofreciendo vistas panorámicas del valle y la ciudad. Una curiosidad destacada es que Villa Carlos Paz es conocida como la ciudad del reloj, no solo por el reloj CUQ, sino porque varias estructuras y esculturas del centro hacen referencia a la medición del tiempo, convirtiéndola en un atractivo urbano y fotográfico único.
Además, durante los años 90 y 2000, la ciudad experimentó un boom inmobiliario y turístico, con la construcción de hoteles, complejos de cabañas, balnearios y centros comerciales, consolidando su perfil de destino masivo de verano. El Camino de los Artesanos y el Paseo de los Artesanos, ubicados en la Costanera, son lugares ideales para comprar productos locales, recuerdos y artesanías, combinando turismo con cultura regional. Además, la ciudad organiza eventos deportivos y culturales durante todo el año, como maratones, competencias de ciclismo y festivales teatrales. Ahora nos detenemos en el embudo, una de las obras de ingeniería más extraordinarias del dique San Roque, en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Este no es un simple atractivo visual, es un vertedero de crecidas especializado, diseñado para proteger la estructura del dique y gestionar los recursos hídricos de manera eficiente. Técnicamente, el embudo es un vertedero tipo Morning Glory, también conocido como aliviadero circular o de boca acampanada. Esta estructura está concebida para evacuar el exceso de agua del embalse cuando el nivel supera la cota máxima de seguridad, fijada en 35,3 metros sobre el nivel base del lago. El agua ingresa por el embudo y es canalizada por gravedad a través de un tubo de 4 metros de diámetro, que la conduce hacia el río Suquía aguas abajo, sin necesidad de compuertas móviles. El plato de captación del embudo tiene una superficie de aproximadamente 20,5 metros cuadrados, y su diseño de campana permite que el agua fluya de manera estable y eficiente, evitando turbulencias que puedan afectar la estructura del dique. Este mecanismo combina ingeniería hidráulica con geometría precisa, reduciendo el mantenimiento y asegurando que el dique gestione situaciones de alto caudal con gran seguridad. La funcionalidad del embudo va más allá de lo visual, protege la estructura principal del dique, regula la liberación de aguas excedentes durante eventos de lluvia intensa, y forma parte del sistema hidráulico que abastece de agua potable, riego y actividades productivas al centro de la provincia de Córdoba. Nos detenemos ahora frente al reloj CUQ, uno de los símbolos más reconocibles y queridos de Villa Carlos Paz. Este reloj no es solo un atractivo decorativo, sino un icono de la identidad turística y cultural de la ciudad, que combina tradición europea, ingeniería mecánica y un punto de encuentro para locales y visitantes. El reloj CUQ fue inaugurado en 1958 y desde entonces se ha convertido en un referente del centro de la ciudad. Su diseño está inspirado en los tradicionales relojes de los pueblos alpinos de Alemania y Suiza, reflejando la influencia centroeuropea que caracteriza a la región del Valle de Punilla. Las casas y comercios que lo rodean, con techos a dos aguas y detalles de madera, refuerzan esta sensación de estar en un pequeño pueblo europeo enclavado en Córdoba. Cada hora, el reloj realiza su famoso cucú, una pequeña figura mecánica aparece en la puerta del reloj y anuncia el paso del tiempo con un sonido que imita el canto del ave cucú. La mecánica interna incluye un sistema de engranajes, péndulo y contrapesos, funcionando de manera similar a los relojes de torre europeos, lo que lo convierte en un ejemplo de precisión mecánica artesanal. Una curiosidad que hace la visita aún más amena es que, durante décadas, el reloj CUQ ha sido mantenido y reparado por relojeros locales, quienes preservan su funcionamiento original. Además, alrededor del reloj se concentran cafés, comercios de artesanías y restaurantes, transformándolo en un espacio de encuentro donde los turistas suelen tomar fotos, comprar recuerdos y participar de actividades culturales. El reloj CUQ no solo marca las horas, marca la historia y la identidad de Villa Carlos Paz, uniendo tradición europea, ingenio mecánico y turismo en un solo símbolo que cada visitante reconoce inmediatamente. Pararse frente a él permite apreciar cómo un objeto aparentemente pequeño puede convertirse en un referente histórico, cultural y fotográfico de toda la ciudad. Ahora llegamos a Cosquín, una de las ciudades más emblemáticas del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Ubicada a orillas del río Cosquín, esta ciudad no solo es un punto geográfico clave en la región serrana, sino también un referente cultural de alcance nacional e internacional. Cosquín fue fundada oficialmente en 1870, aunque su historia se remonta mucho más atrás, con asentamientos originarios y luego estancias coloniales que aprovecharon el agua del río y la fertilidad del valle. Su desarrollo urbano estuvo estrechamente ligado al ferrocarril, que a fines del siglo XIX conectó a Cosquín con la ciudad de Córdoba y facilitó la llegada de visitantes y nuevos pobladores. Durante gran parte del siglo XX,
Cosquín fue conocida como un destino de turismo de salud. Sus condiciones climáticas, el aire seco y el entorno serrano la convirtieron en un lugar recomendado para el tratamiento de enfermedades respiratorias, especialmente la tuberculosis. Sanatorios, hoteles y residencias de descanso marcaron una etapa clave en la historia urbana de la ciudad. Pero Cosquín es mundialmente famosa por un motivo muy concreto. Aquí nació el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, inaugurado en 1961. Cada enero, la ciudad se transforma en el epicentro del folclore argentino, recibiendo a miles de artistas y espectadores de todo el país y del exterior. La Plaza Próspero Molina, sede del festival, es hoy un verdadero santuario de la música popular argentina. Una curiosidad que muchos visitantes desconocen es que el festival no solo impulsó el folclore tradicional, sino que también fue una plataforma de lanzamiento para artistas que luego se convertirían en figuras históricas de la música argentina, consolidando a Cosquín como una capital cultural y no solo turística. Más allá de la música, Cosquín ofrece costaneras sobre el río, balnearios naturales, senderos serranos y miradores, integrando naturaleza y ciudad. El río Cosquín, que atraviesa la ciudad, es protagonista de la vida cotidiana y del paisaje urbano, especialmente en verano, cuando se convierte en punto de encuentro para locales y visitantes. Ahora nos encontramos en el Zoo Tatucarreta, ubicado en Casa Grande, muy cerca de Cosquín, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Este lugar no es un zoológico tradicional, es un centro de rescate, rehabilitación y educación ambiental, con una historia particular dentro del turismo y la conservación en Argentina. Tatucarreta fue fundado en 1983 y se convirtió en el primer zoológico privado de la provincia de Córdoba. Desde sus inicios, el predio fue pensado como un espacio educativo, donde el contacto con la fauna sirviera para generar conciencia sobre la protección de los animales silvestres y el respeto por la naturaleza serrana. El nombre Tatucarreta hace referencia al armadillo gigante, una especie emblemática de la fauna sudamericana, y refleja el espíritu original del lugar: poner en valor animales autóctonos que muchas veces son víctimas del tráfico ilegal o la destrucción de su hábitat. Con el tiempo, el parque fue incorporando también especies exóticas, muchas de ellas rescatadas de circos, tenencias ilegales o situaciones de maltrato. Una de las particularidades del Zoo Tatucarreta es su emplazamiento serrano, con senderos naturales, desniveles y vegetación autóctona. El recorrido no es plano ni artificial, lo que hace que la visita sea más cercana a un entorno natural y menos a un parque urbano cerrado. Esto también obliga al visitante a recorrerlo caminando, integrándose al paisaje del Valle de Punilla. Durante décadas, el zoológico fue un punto de visita clásico para familias y excursiones escolares, especialmente en los años 80 y 90, cuando el turismo interno creció fuertemente en la región. Para muchos visitantes, Tatucarreta fue el primer contacto directo con animales silvestres, marcando una experiencia educativa y emocional difícil de olvidar. Con el paso de los años y el cambio de paradigma sobre el cautiverio animal, el lugar fue reconvirtiendo su enfoque, poniendo mayor énfasis en la educación ambiental, la rehabilitación y el rescate, más que en la exhibición. Esta transición refleja una transformación más amplia en la forma en que la sociedad entiende hoy la relación entre turismo, fauna y conservación. Ahora llegamos a La Falda, una de las ciudades históricas y más representativas del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Ubicada sobre la ladera oriental de las Sierras Chicas, La Falda combina tradición turística, patrimonio arquitectónico y paisaje serrano, y fue durante décadas uno de los destinos más elegantes del turismo argentino. La Falda comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX, impulsada por la llegada del ferrocarril, que conectó la región con la ciudad de Córdoba y Buenos Aires. Este factor fue clave para su crecimiento, ya que permitió la llegada de visitantes de clase media y alta que buscaban descanso, clima serrano y aire puro. Uno de los grandes símbolos de la ciudad es el Hotel Edén, inaugurado en 1898 y ampliado en las primeras décadas del siglo XX. El Edén fue uno de los hoteles más lujosos de Sudamérica y hospedó a figuras destacadas de la política, la cultura y la realeza europea. Su historia está rodeada de curiosidades y controversias, incluyendo su vinculación con capitales alemanes y su declive tras la Segunda Guerra Mundial, lo que lo convirtió en una de las construcciones más enigmáticas de la región.
Durante buena parte del siglo XX, La Falda fue considerada un destino de turismo de salud, recomendada por médicos para personas con afecciones respiratorias, al igual que Cosquín y otras ciudades del valle. Sanatorios, hoteles y residencias de veraneo marcaron la fisonomía urbana y consolidaron su perfil turístico. La ciudad también es conocida por ser sede de uno de los eventos automovilísticos más importantes del país, el Rally Nacional de La Falda, que desde la década de 1980 convirtió a sus calles y caminos serranos en un escenario clave del automovilismo argentino, aportando una identidad deportiva muy fuerte al lugar. Hoy, La Falda combina su legado histórico con una oferta turística variada, avenidas comerciales, miradores, senderos serranos y festivales culturales, manteniendo viva su tradición como destino turístico clásico de Córdoba. Recorrer La Falda permite entender una etapa fundamental del turismo argentino, cuando las sierras cordobesas eran sinónimo de salud, elegancia y vacaciones prolongadas. Ahora llegamos a Los Cocos, una pequeña y pintoresca localidad serrana ubicada en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, Los Cocos es conocida por su clima fresco, tranquilidad y vistas panorámicas, lo que la convirtió históricamente en un destino de descanso y turismo de altura. El origen de Los Cocos está ligado al desarrollo del ferrocarril y al turismo de principios del siglo XX. La llegada del tren impulsó la creación de residencias de veraneo, hosterías y pequeños hoteles destinados a quienes buscaban aire puro, silencio y temperaturas más bajas que en el fondo del valle. Durante décadas, Los Cocos fue elegida como lugar de descanso prolongado, especialmente por familias de Córdoba y Buenos Aires. Uno de los grandes atractivos de la localidad es el complejo recreativo Los Cocos Park, conocido popularmente como el Parque El Descanso. Este espacio combina jardines, miradores naturales y atracciones recreativas, y es famoso por ofrecer algunas de las mejores vistas panorámicas del Valle de Punilla, especialmente en días despejados. Una curiosidad que distingue a Los Cocos es su perfil residencial y tranquilo, muy diferente al de otras ciudades más concurridas del valle. Aquí no hay grandes avenidas comerciales ni turismo masivo, el ritmo es pausado y el entorno serrano domina la experiencia. Esto hizo que el lugar fuera históricamente elegido por personas que buscaban retiro, calma y contacto directo con la naturaleza. Gracias a su altura, Los Cocos presenta temperaturas más bajas, incluso en verano, y frecuentes bancos de niebla que le dan un carácter particular al paisaje. Estas condiciones climáticas reforzaron su fama como destino saludable, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Visitar Los Cocos permite descubrir una cara más serena y contemplativa del Valle de Punilla, donde el valor está en el paisaje, el silencio y las vistas abiertas, ofreciendo un contraste claro con los centros turísticos más activos de la región. Y para cerrar este viaje, llegamos al Parque Nacional El Palmar, en la provincia de Entre Ríos, un lugar único en Argentina y en el mundo. Este parque protege una de las mayores concentraciones de palmeras yatay que existen en estado natural, una especie que puede superar los 200 años de vida y alcanzar más de 20 metros de altura, convirtiendo el paisaje en algo completamente distinto a todo lo que vimos a lo largo del recorrido. El Parque Nacional El Palmar fue creado en 1966 con el objetivo de preservar este ecosistema tan particular, amenazado durante décadas por la expansión agrícola y ganadera. Caminar por sus senderos es hacerlo por un paisaje que prácticamente no ha cambiado en siglos, donde la presencia humana es mínima y la naturaleza marca el ritmo. Además de las palmeras yatay, el parque protege pastizales, selvas en galería y fauna autóctona, como carpinchos, zorros, yandúes y una gran variedad de aves. Llegar a El Palmar después de haber recorrido grandes ciudades, obras de ingeniería, rutas históricas y destinos turísticos clásicos genera un contraste muy claro. Este lugar nos recuerda que Argentina no es solo urbana, monumental o costera, sino también un país de ecosistemas únicos, muchas veces poco conocidos, que merecen ser protegidos y comprendidos. A lo largo de este vídeo recorrimos ciudades, paisajes, rutas y símbolos que marcaron distintas épocas del país, especialmente los años 90 y 2000, un periodo de grandes cambios, viajes en ruta, turismo interno y descubrimiento del territorio. Desde centros urbanos y obras emblemáticas hasta pueblos serranos y parques naturales, cada parada aportó una pieza distinta para entender la diversidad del país.
Este viaje no fue solo un recorrido geográfico, sino también un viaje en el tiempo. Una mirada a cómo se vivía. Se viajaba y se descubría Argentina en una época que muchos recuerdan con nostalgia, mapas de papel, cámaras analógicas y largas rutas por delante. Y con esta última parada en el Parque Nacional El Palmar, cerramos el recorrido. Si te gustó este viaje, te invito a suscribirte al canal Urban Backpacker, dejar tu comentario y contarme qué lugar te despertó más recuerdos o curiosidad. Gracias por acompañarme, buen viaje, y nos vemos en la próxima ruta.